Para Recoleta, 11 puntos para el conjunto de Jorge González, para el conjunto de Recoleta que en su último partido en Itagua cayó ante Luqueño por la cuenta de 1-0. Van ingresando de a poco los hinchas, por sobre todas las cosas, los hinchas del conjunto del Sportivo Trinidense que va a tratar de salir a buscar la victoria en la jornada de hoy viernes. Arranca la fecha número 10 del torneo Apertura. Mañana continúa con otros dos partidos, se cierra el día lunes esta jornada 10 del torneo Apertura, con la presencia también de las eliminatorias después del gran triunfo, de la gran victoria de Paraguay ante la selección de Chile ayer en el Defensores del Chaco 1-0. Paraguay vuelve a jugar el día martes en Barranquilla ante Colombia. En instante con Sebastián, con todos los compañeros, vamos a hablar justamente de los partidos que se desarrollan y lo que se viene dentro de las eliminatorias. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande de Radio Monumental en medio de la fiebre de eliminatorias, con la euforia encima que traemos de la victoria de Paraguay ayer ante Chile. Hacemos una pausa y volvemos a nuestra realidad diaria, el campeonato Apertura, que inicia esta fecha, que pasa un poco a segundo plano con todo lo que se va dando con la selección de Alfaro, pero lógicamente son puntos importantes para cada una de las escuadras. Hoy se enfrentan Trinidense y Recoleta, dos que están en mitad de tabla, dos que buscan estabilizarse y comenzar a andar en el camino de la regularidad. Hasta aquí no lo han logrado, muestran cosas interesantes en un partido, al siguiente como que no tienen la mejor versión, y obviamente el objetivo hoy para Rúa, técnico de Trinidense, para Jorge González, técnico de Recoleta, es sumar de a 3. En principio se presenta un partido que va a ser parejo, que puede llegar a ser atractivo, así que estamos ya firmes aquí para la apertura de la fecha número 10 del torneo Paraguay. Muy bien, estamos esperando por Trinidense Recoleta. ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, para todos los compañeros y para toda la gran audiencia de Fútbol a lo Grande. Muy bien, gracias, Sebastián. En instante ya vamos a recordar los partidos que se viene de esta fecha número 10 del torneo Apertura. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, compañeros, audiencias de Fútbol a lo Grande. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguro Chaco. Quitador para acá, Olorán, quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellera 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Las alineaciones confirmadas son las siguientes. Trinidense en el arco 12, Víctor Zamudio. La zona defensiva 23, César Benítez. 5, Juan Vera. 40, Agustín da Silveira. Y 4, Diego Melgarejo. Mitad de cancha 17, Joel Román. 8, Luis de la Cruz, capitán de equipo. 21, Gustavo Viera. Y camiseta número 10, Diego Torres. Va de media punta 24, Manuel Romero. Y único delantero 19, Alex Álvarez. La formación dirigida por José Arrúa. Recoleta en el arco 1, Gonzalo Falcón. 15, Blas Medina. 3, Luis Cardoso. 23, Juan Núñez, capitán de equipo. Y 22, Ronnie Rolandi. En mitad de cancha 38, Junior Noguera. 5, Lucas Romero. 20, Alejandro Silva. 17, Wilfrido Báez. Media punta 32, Matías López. Y único atacante 24, Tiago Vidal. Los iniciales de Jorge González. Muy bien, allí está entonces la configuración de los equipos, tanto de Trinidense Recoleta. Arbitraje de José Méndez, asistido por José Villagra y Guido Miranda. El cuarto juez, Derlis Benítez. En el bar, Marco Franco. Y el asistente bar, Esteban Testa. 19:30, Trinidense Recoleta, Darío. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No rompo por ti, Puertos del Bosque, probalo ya. Ya virá Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Ya virá Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, señores, están activando los dos equipos dentro del campo de juego. Se lo ve a Zamudio en charla con César Benítez. Joel Román también dialogando con Gustavo Viera. Hay cambios por sobre todas las cosas del lado de Recoleta, Víctor. Sí, hoy no está justamente a quien lo citabas, Miguel Zamudio. Entra como lateral izquierdo Ronnie Rolandi. Y hoy apuesta Jorge González a Tiago Vidal. Él es uno de los hijos del presidente, de Luis Vidal. Ya le tocó tener minutos anteriormente en primera y el año pasado en la categoría intermedia. Hoy va él como referencia de ataque. Queda en la banca a Lucas González, que era el que venía jugando en la posición de centro delantero en el equipo canario. Y del lado de Trinidense hoy no arranca Camacho, va a la banca de suplentes Alex Álvarez. Será la referencia de ataque en el equipo de José Arrúa. De buenas a primeras,
Se presume que los dos buscarán atacar más con velocidad que con el típico 9 o cargar permanentemente con desbordes y centros al área, porque tanto Alex Álvarez como Manuel Romero son movedizos de tirarse al borde del área, arrancar por el costado y buscar las alternativas de pase. Y del lado de Recoleta presumo lo mismo. Vidal no es 9-9, puede moverse tranquilamente por fuera y estará rodeado de Matías López, Wilfrido Báez y Junior Noguera, tratando de analizar en esta introducción lo que se verá en el partido. Lógicamente recién estamos en etapa de calentamiento, así que en un rato iremos profundizando más de lo que puede suceder esta noche en Santísima Trinidad. Victoria de la selección paraguaya ante Chile ayer por la cuenta de un gol contra cero con el tanto de Alderete. Paraguay juega el martes, jornada 14 en Barranquilla ante Colombia. Esto acotaba Miguel Figueredo, directivo de la APF en charla con Arturo y los compañeros. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Estoy muy contento, muy feliz. Y bueno, un pasito más para lo que tanto soñamos, ¿verdad? Y bueno, hablarle de lo importante, de lo grandioso que están haciendo, de lo que siente un país, de lo que se espera de ellos, lo que espera su familia, lo orgulloso que estamos. En fin, la verdad que hay que ser muy buen orador como el profe Alfaro para poder describir con palabras todo lo que uno siente en ese momento. Pero como somos paraguayos, sabemos que tenemos que sufrir, que de nuestra historia misma se marca eso. Entonces, cuando se da una satisfacción, una alegría como esta, disfrutamos al máximo. Con relación al corporativismo, a la pertenencia de los muchachos, eso se transmite. ¿Por qué antes no y ahora sí, doctor Miguel Figueredo? Es la gran pregunta, Arturo. Todos nos preguntamos eso, pero yo rescato una frase que cuando empezábamos las negociaciones con el profesor Alfaro, sin que todavía esté controlado, él nos decía, ¿qué pasa con Paraguay con su intensidad? Siempre decía, ¿por qué Paraguay no está intenso? ¿Por qué? Y yo tengo acá, porque él manejaba ya las estadísticas, sin ser nuestro técnico, manejaba las estadísticas de todos los equipos, ¿verdad? Y decía, yo tengo acá que la intensidad de Paraguay solamente está por encima de una selección que es la de Bolivia. Después, todas las demás selecciones están por encima de Paraguay en intensidad. Y ayer me venía a la cabeza y rescataba yo eso, ¿verdad? Esos primeros minutos, por lo menos, no sé si bien o mal, ya a ustedes les va a tocar analizar eso, pero esos primeros 13, 14 minutos, la intensidad era impresionante, ¿verdad? Aparte estamos obligados, estamos de local y todo lo que vos quieras, pero ni siquiera cuando éramos de local y en otros partidos teníamos esa intensidad, ni siquiera al arranque. Y bueno, hoy por hoy esa intensidad creo que se multiplicó de aquella época a esta parte. Y lo que representa después también el profesor Alfaro, cómo le escuchan los muchachos, ya yo no me canso de repetir cómo le quieren, cómo aparte de ser buen técnico, estratega, tácticamente también, cómo sabe leer los partidos, lo que le llega a los muchachos es como un papá para todos ellos, ¿verdad? Y para todos nosotros también, porque intercambiamos muchas ideas, bromas, y hasta pensamiento profundo, ¿verdad? Entonces se armó un equipo, no solo a nivel de jugadores, sino a nivel dirigencial, a nivel de apoyo logístico, utilería, en fin, la verdad que da gusto irse al panel y él creo que ya dijo también. Después lo tenés una semana, 2 semanas, y cuando después estos muchachos se van, uno lo extraña. Y bueno, estamos permanentemente escribiéndonos por WhatsApp, pero uno lo extraña realmente porque los días que se viven ahí, y más con este ambiente de alegría, cuando los resultados se dan, es realmente magnífico. Nosotros como dirigentes hacíamos todo el apoyo que se pueda dar, porque que finalmente, ¿qué es lo que hace el dirigente? Eso, ¿verdad? Apoyar, ver que los recursos lleguen, que no le falte nada, pero finalmente cuando el equipo pierde, el dirigente también es el principal apuntado, el principal responsable. Y nosotros como dirigentes
no hicimos nada diferente desde esa época ahora, digamos. O sea, seguimos dándole todo el apoyo, toda la logística, todos los incentivos, todo el apoyo, pero realmente es el cambio de estrategia, el cambio de estratega, el sentido de pertenencia, las ideas claras. La verdad que, no sé, quisiera ver que algún día puedan entrar al vestuario y ver clarita la idea, ¿verdad? Tener no se le puede abrumar con ideas, creo yo, a los equipos dándole 10, 12, 15 cosas que puedan pasar durante el partido, sino que 3 o 4 de las más importantes y trabajar sobre eso día y noche, como se dice. Entonces, cuando uno tiene las ideas claras, el sentido de pertenencia, se le hasta el cansancio se les dice lo importante que es el partido, lo importante que es que nuestro pueblo tenga una alegría, y yo le decía a ellos, no está en las manos de ustedes, están en los pies de ustedes. Y el pueblo está hoy por hoy prácticamente rendido a sus pies. Por favor, hagan ese esfuerzo extra, ese pequeño plus más que ustedes lo pueden hacer. Y ellos también me decían, mira, pues, nosotros cuando venimos a la selección es otra cosa. Nosotros muchas veces, los periodistas justamente dicen, no está jugando en su equipo, no está rindiendo en su equipo, pero cuando llegan a la selección, todo eso yo diría que no es válido. Llegan a la selección y es otra cosa, es otro ambiente. Ellos hoy por hoy quieren estar, quieren pertenecer, quieren jugar. Y aquel que no juega se siente igual de satisfecho que aquel que jugó, cómo le apoya a su compañero. Porque el trato de este señor Alfaro que le da a ellos es el mismo, y le explica por qué no van a estar, y le explica por qué, y lo importante que son a pesar de no estar. En fin, la verdad que algún día yo no tengo palabras, no soy muy buen orador como el profe, pero para describir todo lo que transmite, esa es la palabra, lo que transmite es único, es increíble. Yo, mira que estuve en varios vestuarios, pero este vestuario me encanta, y quiero más, ¿viste? Eso de cuando uno dice, quiero más. Y antes cuando pasábamos por la selección y no teníamos los resultados, parecía la pasión de Cristo, no la pegábamos una. Y ahora el ambiente cambió 360 grados, o sea, 180 grados. Queremos más, uno quiere más. Y bueno, no tengo duda que vamos a ir a Colombia con todo. Los muchachos están muy motivados. Y bueno, ojalá. Estamos ahí, todavía no hay que ser triunfalista, pero bueno, estamos tocando la puerta como para entrar a eso que tanto queremos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. No encontrábamos salida, tío. Ayer estábamos hablando con el presidente, con Javier, con los que estamos en el departamento de selección, estábamos hablando y nos acordábamos de cuando nos sentamos, teníamos 5 puntos y sacábamos calculadora y empezamos a ver cuántos puntos teníamos que hacer. Hacíamos ensayos, bueno, decíamos contra Brasil tantos, y contra Argentina tantos, y hacíamos y no nos cerraba, no nos cerraba. Con cálculo pesimista, cálculo optimista, muy optimista, no cerraban, y yo y discutíamos punto más, punto menos. Javier me decía, necesitamos por lo menos 17, otros decíamos no, con 15, con 14, y a quién le hacemos esos 14 o esos 15. Y entonces yo le decía, lo único que tenemos que hacer es no equivocarnos. No tenemos que equivocarnos. Esta vez ya nos equivocamos, ya la pifiamos. No podemos equivocarnos. Y eso, no podemos equivocarnos. Si dependiera uno, fantástico, hacer su mejor esfuerzo, pero cuando la tenés que pegar, y muchas veces
es hasta un cartón de lotería. Porque hoy por hoy podemos decir, bueno, la pegamos, ¿verdad? Pero en ese momento no equivocarse. Y bueno, era la suma de juntarnos, rumiar la derrota, rumiar lo feo que estábamos pasando. Pero de ahí empezó a surgir lo que me acuerdo que justamente vos me entrevistaste y me decías, ¿cómo se arregla esto? Y yo le decía, arrancando de cero, formando el equipo de atrás para adelante, tratar de mantener el arco en cero, un buen medio campo bien raspador y la defensa bien sólida, y arriba, bueno, si nos toca algo, ojalá vaya adentro, ¿verdad? El trauma de jugar de local y perder. Y hoy cambió hasta eso. Hoy es otra cosa. Antes jugar de local era traumático, doctor Miguel Figueroa. Traumático, Arturo, traumático. No le encontrábamos la vuelta, era un suplicio. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Y ayer le abracé al profe, le bromeaba, le decía, yo soy repositor, te abrazo, profe, y te agradezco, le decía. Y así como vos le decís muchas veces a los muchachos, no se dan cuenta de lo que están haciendo y de lo que la gente depende de ustedes. Yo te repito a vos lo mismo, le decía. Vos probablemente en este mismo momento no te das cuenta de lo que estás haciendo, porque él siempre dice, yo no hice nada, por la humildad esa que le caracteriza raramente a los argentinos, ¿verdad? Pero este señor es extraordinario, rompió el molde, ¿verdad? Entonces le digo, mira, vos probablemente no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo también. Vos entras también dentro de eso. Y bueno, y él como siempre, prudente, todavía falta, tranquilo, el pie sobre la tierra. Y sí, así mismo es, pero esta alegría no nos quita a nadie, le decía yo. La cantidad de mierda que comimos. Y bueno, y hoy nos estamos sacando un poquitito, ¿verdad? Todavía falta, pero nos quitamos un poquito de encima, empezamos a tener un poquito de otros sabores en el plato. Sí, falta, pero ayer le decía, vos sabés que iba escuchando, y bueno, no voy a decir la emisora, pero vos ya sabes. Iba escuchando el relato de cuando salía el bus de nosotros escuchamos cuando salía el bus de Ipané, y la pasión que le ponía, porque yo también le insisto mucho a los periodistas que contagien esa alegría, que nos acompañen, que le pongan el positivismo al pueblo, porque se contagia eso, y como te digo, yo iba escuchando, se contagia y nos da piel de gallina escuchar cuando pasaban por el desvío a San Antonio, cuando estaban por Villa Lisa, cuando venían los bomberos que le mojaban el carro, que el Mercado 4, eso veníamos, y es lo que yo le hablé a lo poco que le puedo hablar a los jugadores, porque no sé mucho expresarme, yo le decía, esa gente va a estar esperando, y ustedes también, y nosotros, y yo, y todos, venimos de un ambiente humilde, que le podemos dar esa satisfacción a esa gente que son como nosotros, imagínense, y la responsabilidad que tienen, y bueno, yo me acordaba de esa palabra, y cuando ustedes iban transmitiendo, realmente emocionó. Mira que pasó mucho tiempo para que me emocione, y no podía creer. Decía, la gran flauta, yo soy parte de esto, la responsabilidad que tenemos, y restaba para que salga bien, para que no la pifiemos como más, ¿verdad? Y bueno, luego tuvimos esa victoria, y para todo, yo estuve viendo, yo siempre veo por cábalas ya, yo no soy cabalero, pero de que las hay hoy por hoy, y yo veo siempre el partido con los que quedan fuera, con los chicos que no están en el banco, digamos, y bueno, ver con ellos es otra cosa también, porque te enseñan mucho y sufren mucho, porque me decían ellos que si una cosa es estar dentro de la cancha y otro cómo se sufre acá afuera, y bueno, en fin, son sentimientos
muy fuerte que uno siente durante todo el día y desde que se inicia el proceso. Y yo solamente tengo palabras de agradecimiento para el profe, para cada uno de los jugadores. Cada uno de ellos puso su grano de arena, entendió el mensaje. Yo creo que dieron todo, no salía, no fue fácil, sabían que los chilenos se jugaban la vida prácticamente. Y hicieron, yo creo que un esfuerzo extraordinario, hasta que sangre, como se dice, hasta que se ve. Y bueno, tenemos hoy todo nuestro merecido premio y bueno, ellos van a tener su premio de, por supuesto, al pena entrar en el campo de juego. Yo le decía, ¿cómo van a estar si hablamos de tanta emoción, tan emocionados? Ya no pasó ni un segundo de que terminó el partido y ya están pidiéndonos, porque teníamos una apuesta de darle un premio, o sea, pidieron un premio especial entre nosotros para que le dé y ya se están acordando. Así que vivimos ese ambiente de fiesta, de alegría con ellos y de broma, ¿verdad? Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Muy bien, así lo escuchábamos a Miguel Figueredo, directivo de la APF, en charla con Arturo, con los compañeros después de la gran victoria del albirroja ante Chile por la cuenta de 1-0. Por ingresar al campo de juego trinidense Recoleta, arranca la fecha número 10 del torneo Apertura, Darío. Viernes de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta 50% por call center al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. En Bancom te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancom crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Lo ve, por ejemplo, a Juan Núñez, que recuperó la titularidad allí en el equipo de Recoleta y es capitán. Así es, titular y capitán de las figuras de experiencia que tiene Recoleta. Juan Núñez, Luis Cardoso, Alejandro Silva. En la banca ya está Iván Piris, listo como para jugar. Piris que durante la pretemporada tuvo una operación de menisco, no pudo hacerla de manera normal y ahora está volviendo de a poco. Y del lado de trinidense, la experiencia de Luis de la Cruz, Joel Román, en la banca Camacho. Así que hay mucho material para que el partido salga interesante en Trinidad. Los dos equipos van al campo de juego. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell adheridas Energy para tu auto. Ahorros directos para vos. Informate en @Shell Paraguay. Recorre Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Recorre Electric Saeca. Así como la albirroja deja todo en la cancha, Shorty deja su sello en cada corte. Shorty sponsor oficial de la albirroja. Camiones pickups JMC robustas para cargar más. Rinde mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores, Rey JMC Paraguay. Esperando un buen partido en el Martín Torres. Arranca la fecha número 10 del torneo Apertura. Se nos viene Trinidense Recoleta, arbitraje de José Méndez. En lo previo, el comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitador para cada olor, hay un quitador de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Claramente ambos conjuntos parten con el objetivo de ir escalando en la tabla de posiciones y no comprometerse con el tema del promedio. Ese es el desafío principal para Recoleta, recién ascendido, que se sabe divide distinto. Cuando gana despega, cuando va perdiendo de seguido se hunde cada vez más. Y trinidense porque el año pasado no tuvo una buena campaña y eso lo obliga a no relajarse de vuelta en este 2025, porque o si no, en el clausura se complicaría bastante con el tema del descenso. Trinidense viene de empatar sobre la hora ante Nacional, hizo un gran esfuerzo, estaba perdiendo, lo empata a los 43 del segundo tiempo con el golazo de Ronaldo Báez. Y Recoleta tenía un partido parejo ante Luqueño, en un momento fue dominante, tuvo situaciones y sobre el final prácticamente, porque el gol de Luqueño llega a los 82 minutos de juego, se le termina escapando al menos el puntito al equipo de Jorge González. Valoramos en partidos anteriores y hoy no creo que sea la excepción de la variabilidad que tiene el equipo de Recoleta en el movimiento de sus jugadores, porque si bien es cierto, pintamos la radiografía inicial con Junior Noguera abierto a la derecha, Wilfrido Báez a la izquierda, Matías López arrancando de media punta, yo no descarto que esa estructura tenga movimiento durante el partido, porque a veces Noguera aparece de media punta, a veces Wilfrido Báez aparece de 9,
El propio Matías López de repente es un enganche y por momentos se mete a jugar como un interior, al igual que Alejandro Silva. La vez pasada nos había tocado junto a Guillermo Areco el partido ante Tembetari en cancha de Sol de América, y Alejandro Silva en 45 minutos aparecía jugando a la derecha. Por momentos se tiró a la izquierda, iniciando el juego como el volante fijo, el más cercano a los zagueros centrales, y terminaba casi jugando en el recorrido interior. Es el jugador comodín, entre comillas, que tiene Jorge González. La cuestión con él es cuánto combustible tiene como para aguantar ya promediando el segundo tiempo, porque en los últimos partidos hizo un gran despliegue, es el que mueve los hilos del equipo, pero más o menos 20-25 del segundo tiempo ya se nota que está agotado y es prácticamente un cambio obligatorio. Hoy veremos lo que puede aportar desde el peso ofensivo, esa es la duda que tengo, Thiago Vidal en el ataque de Recoleta. Mirando al equipo local, una formación similar, 4-4-1-1, de mitad de cancha para adelante, Román abierto por derecha, Diego Torres abierto por izquierda, Manuel Romero como el enlace y el único punta Alex Álvarez. Un Álvarez que hasta aquí me parece ha estado en deuda en este torneo de apertura en su retorno a Trinidense. El año pasado no le fue bien en Luqueño, incluso experimentó lesiones, retornó para esta temporada al Sportivo Trinidense y busca volver a ser el mismo que tanto valorábamos en su momento cuando fue transferido de Trinidense a Luqueño. Por algo se dio, ahora tiene una segunda oportunidad y de vuelta la confianza de José Arrúa para arrancar de titular. José Méndez en el arbitraje, en el VAR Marco Franco. Esperemos, como siempre decimos, que no se cobren las faltitas, que el juego sea fluido, porque si no, no se va a estar colaborando con el espectáculo. Todo listo en Trinidad, en exactamente 30 segundos arranca el partido, arranca la fecha 10 con Sportivo Trinidense y Recoleta. Muy bien, señores, va a mover el equipo local, la pelota sobre el punto principal del campo de juego. Va a mover el equipo de Trinidense, simplemente se espera la orden de Méndez para que esto arranque. Frente a la pelota está Romero, va a arrancar el fútbol, vuelve a mirar su cronómetro el árbitro del partido. Comienza el fútbol, fecha número 10 del torneo Apertura, que en instante vamos a repasar los demás partidos de esta fecha 10 en medio de las eliminatorias. Méndez vuelve a mirar su cronómetro, da la orden, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Saca la pelota desde el fondo Agustín da Silveira para el equipo de Trinidense. El esférico tiene destino de Romero, pica sobre el costado izquierdo, se le va el balón. El primer lateral del partido es para la visita sobre la derecha, lo va a hacer Benítez para Recoleta. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Paraguay Open 2025 Pablo hasta el 23 de marzo. ATP Challenger Asunción Tour. Papas Adium y Recuperar Multivitamínicos acompañan este evento. Saque de costado que corresponde al equipo de Trinidense. Campo rival lo hace Melgarejo, jugando rápidamente con Torres. Va de la Cruz en mitad de campo. Patio adversario, golpea de cabeza bajando bien de la Cruz. Va a insistir Trinidense con Torres. De cabeza buscando la Romero, interviene y saca desde el fondo Medina para el conjunto de Recoleta. Con Mango, cobra con QR a Banco Financiero Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general, QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentir la verdadera confianza. Se va metiendo Román, carga Recoleta, pelota para Medina, sobre la zona derecha, sube Medina, colocó centro, pelota al área, busca atención Thiago Vidal, no puede Vidal, saca, despeja como puede desde el fondo Benítez, el saque de costado, finalmente tiro de portería, saque de meta para Trinidense. Si estás pensando cuidar tu futuro, empieza con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresas en sp.rg.py, presiona afiliaciones online, Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, claro que más, estamos en el Shopping del Sol. Saca desde el fondo el arquero Zamudio de Trinidense. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que Loren. Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago abrido Subellala 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mitad de terreno le va quedando la pelota a Romero, intentando la salida rápida para el conjunto de Recoleta, pierde el balón ante Román. Román juega para Torres, carga el 10 de Trinidense sobre la zona derecha, quiere retroceder de vuelta con Román, cruza la marca Rolandi, la pelota le queda a Rolandi, atención que va Román, alcanzó, se mete dentro del área, busca el primero Trinidense, le queda el gol a Romero, es penal, no dice el árbitro, reclaman penal los futbolistas de Trinidense, cayó Romero, era Álvarez en realidad que va reclamándole al árbitro, está cerca de la acción, cerca de la jugada el juez Méndez. Para él no pasó absolutamente nada, Víctor. Y a mí me parece que quiso impresionar a Alex Álvarez, ya tenía ganada la posición, lo tenía cerca Lucas Romero. Hay un mínimo contacto, pero creo que eso no va a hacer que caiga
el jugador del Sportivo Trinidense. Aquí no entiendo la postura de Álvarez, porque en realidad él se perfilaba como para dar el puntazo y rematar el cruzado, y al final se preocupó más por impresionar al juez que le cobre penal antes que definir la jugada, y correctamente ya prosiguen las acciones. No pasó absolutamente nada en el primer reclamo de la gente de Trinidad. Y más en tiempos de VAR. No, en tiempos de VAR es difícil, salvo que el árbitro se deje llevar porque a veces pasa que el contacto es mínimo, pero cuando te rozan de esa manera hace ruido la canillera, por ejemplo, y el árbitro pita y después ya no le quieren contradecir desde el VAR, pero en esta se notaba que había un leve movimiento, un roce prácticamente. Era muy difícil que pueda creer esta José Méndez. El partido está 0-0. Nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Lo Romportín Frutos del Bosque. Probalo ya. Yavir Acaricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavir Acaricia. Está cargando Báez para el equipo de Recoleta. Pisó el área. Cruza la marca. Interviene despejando la pelota al fondo. Va Silveira. Será córner. Sobre la zona derecha. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el primero Recoleta. Con la Vamos de Ecopetrol acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados con Supra aditivada cuádruplicadas y con élite S10 triplicadas. Copetrol, vamos. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Vendrá el córner. No se apura para pegarle Báez. Va por el primero Recoleta. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Las 3-457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria sea. Sobre la zona derecha vendrá el tiro de esquina para el conjunto visitante que quiere el primero dentro del área. Aparecen Cardoso, Núñez, el propio Rolandi. Va al centro, pelota bien arriba. Despeja la defensa con César Benítez. Insiste la presión alta por parte de Luis Cardoso. Bajando para Medina sobre el sector derecho para atrás con Alejandro Silva. Mueve Silva, va Recoleta buscando el primero. Se muestra Báez, apunta al disparo. Cruzado, lejos afuera. Estilo de portería para Trinidense. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villagor. Se van empatando Trinidense, Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Finalmente Recoleta arranca con Wilfrido Báez abierto a la derecha, Junior Noguera por izquierda, y al final son López y Ale Silva los interiores. Así que prácticamente son 5 volantes, único delantero Thiago Vidal. Así al menos de arranque el equipo de Jorge González. Comete falta Alejandro Silva. Reclama el futbolista de Recoleta, sentido en el piso. Álvarez, tiro libre en ataque. Estilo libre para Trinidense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas. Ecuador le va ganando por 2-0 a Venezuela. Minuto 76 del compromiso. Ener Valencia, el autor de los 2 goles. Está ganando Ecuador entonces. De fondo el cierre de esta fecha 13 en Montevideo, Uruguay, recibiendo a Argentina. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo garantía Electropar, sea 40 años generando soluciones con energía. Le va a pegar de la Cruz sobre la zona derecha, cerca del área, tiro libre que favorece al equipo local. De la Cruz apunta, colocó centro, balón arriba, testazo defensivo. Insiste dentro del área buscando a Álvarez. Va corriendo, Álvarez quiere ganar fondo de cancha, pierde la pelota. Va recapturando César Benítez, le saca Noguera y va saliendo Recoleta. Domingo 30 de marzo, asamblea ordinaria de Gómez y Par, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Universidad San Lorenzo, te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Mañana continúa esta fecha 10 del torneo. Apertura con 2 partidos. 18-15 en Juan Leo Mallorquín. General Caballero Libertad en el Defensores. Olimpia ante Nacional. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que hablar Quitadol Estelaja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Atención que carga Trinidense. Primero en camino. Salvo el arquero. Salvo Falcón. Clara situación de gol. Me parece fue Romero el que termina definiendo con la zurda. Saca el arquero Falcón. Parecía el primero de Trinidense, Víctor. Empezó profundo ese lado derecho del ataque de Trinidense. Esta vez fue Joel Román el que se animó a llegar hasta el fondo. Pase atrás, increíble la forma en la que pifia primero Alex Álvarez y le da una segunda oportunidad a Manuel Romero. Creo que se confió, vio que el gol estaba hecho, definió casi al medio de la portería, le dio la posibilidad de responder a Falcón
Al final se salvó Recoleta, pero está mejor en el arranque el equipo local Sportivo Trinidense. Situación clara para Trinidense, el partido está 0-0. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No rompan frutos del bosque, probalo ya. Yavira Acaricia con el nuevo Acaricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavira Acaricia. La salida de Juan Vera desde el fondo para el equipo local. Lo persigue Vidal, no alcanza Vidal, le queda Torres sobre la zona derecha. Aplica el freno, levanta la cabeza en campo rival, jugando para Viera. Viera por bajo, para atrás, toca con Vera, mueve Trinidense en ataque. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con Rico Choripán, con los chorizos para el piso, probaste y te gusta. En Concasa empezó tu historia con más soporte duradera, acá ladrillos, teja, broma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Sube Diego Melgarejo, la pelota le va quedando al zaguero Agustín da Silveira. Toca para Juan Vera, Vera no se apura otra vez con da Silveira, nadie la presiona Recoleta, lo espera en su campo, la visita al equipo de Trinidense. Melgarejo tiene la pelota en terreno de Recoleta, vuelve a retroceder con da Silveira, deja para Juan Vera, va moviendo Trinidense la salida. Y los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay, ingresa a www.aposta.la, Postal, a ganarlo cambia todo. Cruzando mitad de terreno sobre costado izquierdo, Torres tiene la pelota al 10 de Trinidense, el que organiza el ataque del conjunto local. Juan Vera eleva sobre la zona derecha, allí sube bien César Benítez, quiere ganar al fondo de cancha, deja para Román, cabecera del área, de espaldas al arco, Román juega para De la Cruz, el capitán, tocando para Benítez, levanta centro, impacta la pelota en Roland y saca de costado cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Lo hace sobre la zona derecha Benítez para Romero, pifió dentro del área. Intentó de vuelta Romero, el más peligroso en el ataque de Trinidense, Víctor. Así es, Jorge. Comentarios no futbolísticos. No sé si veo mal el canario del que está detrás del arco. Llevó a su mascota Recoleta de visitante. Porque es más común ver a la mascota, obviamente, de local, con todo el show del público que tiene a favor, pero va en aquí, cada partido. Hasta va de visitante, sí. Él está ahí alentando detrás del arco que defiende Falcón en esta primera parte. Ahora sí, comentario futbolístico, insisto en lo que decíamos minutos atrás, arrancó mejor Trinidense. En el ambiente está como que en cualquier momento puede lastimar, necesita un poco más de tranquilidad a la hora de definir con Alex Álvarez y Manuel Romero. Quizás en la próxima ya puede crear mayor peligro el equipo de Arroyo. Y es así, pelota de Torres para Trinidense. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento, Chaco. Más respaldo total. Si Paraguay gana el combo Chile Colombia, tu TV sale gratis. Te devolvemos el 100% del importe abonado en vales de compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro, Chaco. Precio, calidad de litro exacto. Indica Jorge. Que siguen empatando Trinidense, Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Y sigue llegando Trinidense, esta vez de la Cruz el centro y no pudo cerrar nadie. Trinidense, Víctor. Volvió a perdonar Trinidense en 10 minutos, 3 jugadas cercanas al gol. Esta vez se soltó por izquierda Alex Álvarez, el pase al medio, quiso colocar con cara interna al segundo palo Luis de la Cruz. Pifió la pelota, me parece que le agarró débil y al final terminó saliendo en línea paralela al arco. Le dio la chance al lateral izquierdo Diego Melgarejo de que pueda ir al cierre. Se salvó de vuelta Recoleta. Perdió la pelota Álvarez, atención, va recuperando sobre la zona derecha López. Responde el equipo de Recoleta buscando sobre el sector derecho Báez. Báez tiene la pelota, baja por el medio para Alejandro Silva. Pica sobre el costado izquierdo Nogueira buscando el primero Recoleta. Brindemos por la amistad con un delicioso vino. Hablamos, importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Se equivocó Nogueira, lejos el centro, pelota por línea final, tiro de portería, saque de meta para Trinidense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 10 del torneo Apertura, mañana General Caballero Libertad en el Estadio Carendé a las 18:15 horas con el arbitraje de Blas Romero en el bar Darlis Benítez. Se viene atención sobre la zona derecha cargando el equipo de Trinidense, levanta centro Román, pega la pelota en pleno pecho prácticamente de Juan Núñez, insiste Román, ganó fondo de cancha, colocó centro para Romero, intentó una chilena, definió mal, pica Melgarejo, quiere ganar fondo de cancha, pierde la pelota, va sacando Medina para Recoleta. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, se escribió, llama al 021-729-4600, estudian Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura, repuesto con descuento para Hyundai o Isuzu por tiempo limitado, en repuestos Automotor de Casa Central, Artigas, Encarnación y Ciudad del Este, info 021-729-7878. Con la insistencia de Trinidense por su lado derecho de ataque, dos cosas están pasando con la parte zurda de la defensiva de Recoleta. Primero, que hasta ahora Ronnie Rolandi está perdiendo en todas las situaciones por velocidad con los que le atacan.
Y segundo, que Junior Noguera, que está tirado como extremo hacia ese lado, no está colaborando en la marca. Y cuando le hace 2 contra 1, si pica a César Benítez, en la pared fácil con Joel Román, consiguen ganar posiciones de ventaja para llegar hasta el fondo o eventualmente meter el centro. 13 minutos, se ha repetido mucho esa maniobra, es algo que seguramente Jorge González está urgido para corregir en Recoleta. El partido sigue 0-0. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válidos para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Luis Cardoso con la pelota descargando para Medina sobre la zona derecha del ataque de Recoleta. Interviene de la Cruz por el medio. Recoge el rebote intentando la salida Melgarejo. El balón le va quedando a Da Silveira. Eleva por el medio. Allí aparece Román. Se viene desde el fondo trinidense. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento más una mochila de regalo con tarjeta de crédito y te estas 10 cuotas sin intereses. Como mejor en todos los caminos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.pe. El domingo la continuidad de la fecha 10 en el norte del país a las 16, 2 de mayo. Cerro Porteño, Itagua, 19:30. Luqueño, Guaraní. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. En UTI, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos a escribirnos al 021-590-353. En UTI, que el futuro lo decidís vos. Va Torres sobre la zona derecha, coloca centro el 10 de Trinidense. Saca Núñez para el conjunto de Recoleta. Saca, despeja de cabeza como puede Romero. Perdió el balón. Insiste el conjunto de Trinidense con Viera. Pone el balón sobre la zona derecha. Quiere ganar a fondo de cancha. Torres saca como puede, despeja Rolandi. Saque de costado cerca del banderín. Sobre el sector derecho es para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mejor el equipo local que busca el primero. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Intentó Torres, no llegó. De los dos, el mejor trinidense sin lugar a dudas, Víctor. Salvando las distancias, Jorge, con el partido de ayer. Algo parecido. Así también empezó Paraguay ante Chile. Parecía que lo iba a pasar por arriba de entrada. 15, 20 minutos de puro dominio, que ya estaba por llegar el gol. Así parece ahora. Solo que hay que tener en cuenta un detalle. Ayer, a partir de los 20, Chile enderezó el rumbo, comenzó a tener más presencia y empezó a tenerlas más claras. Vamos a ver si Recoleta también pasa por esa cuestión, si empieza a animarse, a tratar de ser más firme por los costados y comenzar a ganar terreno en campo rival. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da litros exacto en Quiacor. Van empatando Trinidense, Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Tiro de esquina sobre la zona derecha para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Preocupado Samudio, el arquero de Trinidense, dando indicaciones. Vendrá el córner de Alejandro Silva para la visita. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. Una gran marca, ahora tiene un gran respaldo. San Gion volvió con la confianza y solidez de automotor. Respaldo garantizado, descubrir nuestros showrooms. Va el centro de Silva, Núñez de cabeza, atento el arquero. Seguro Samudio se queda con la pelota. Desde el fondo va a reponer el arquero de Trinidense. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevo. Impermeabilizar, reparación y protegida. Asesora tercero 21-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Sube Álvarez, atención, deja la pelota para Román. Con Torres, tira. Bloquea como puede Romero. Le queda el gol a Benítez. Carga Trinidense. Vino. Cierra de vuelta Romero. Esta vez el córner es para el equipo de Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el dueño de casa. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas. Esta noche Uruguay-Argentina en el Estadio Centenario de Montevideo a las 20:30 horas con el arbitraje de nuestro compatriota Juan Gabriel Benítez. En el bar estará Dervis López. No apuntamos al aire un detalle importantísimo. Trinidense por fin ya tiene su camiseta. La azul con amarillo en este caso. Ya superó eso del color negro, porque oficialmente en la semana presentaron la nueva indumentaria. Vendrá el tiro de esquina sobre la zona derecha para el equipo de Trinidense. Le pega de la Cruz el capitán. Sumen los zagueros. Vera, Da Silveira, Melgarejo, tratando de convertir el equipo local. Méndez, me parece, le está advirtiendo algo allí a Romero, que se venía tomando con Juan Vera. Ahora sí, la orden del juez sobre la zona derecha, el córner para el equipo de Trinidense. Le pega la pelota de la Cruz, colocó centro, pelota bien arriba. Vera no pudo de cabeza sacar Romero. Insiste Román, desde el fondo va sacando Thiago Vidal.
Vidal para Recoleta. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para acá, Olora en Quitadol Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Es pelota para Trinidense, lo va a hacer Benítez, saque de costado en ataque para el equipo local. Vivió el verano más fiel con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, no romporte productos, tenemos que probarlo ya virá Caricia, con unos Caricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito, ya virá Caricia. Reclamaban una mano de Juan Núñez, el árbitro indica que no pasa nada, va recapturando el rebote, Alex Álvarez para el equipo de Trinidense, se mete sobre la zona derecha, patio adversario, levanta la cabeza, quiere colocar el centro, termina perdiendo ante la marca de Rolandi, Rolandi deja por bajo, quiere despejar desde el fondo Nogueira, se le va el balón de todas maneras, lateral en su campo para Recoleta. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchones y más, acceso sur, casi implementó su Corroña, en venta 093-309-813, San Justo y Arroz, lunes a sábado de 5-20 horas y domingos de 5-13 horas, Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto, Comercial Economía San Lorenzo, el campo de los precios bajos. Rolandi buscándolo a Vidal en campo, rival pierde la pelota, Vidal recoge por el medio, jugando Romero para Luis Cardoso, la apertura para Medina sobre la zona derecha, en terreno rival está Alejandro Silva, se viene Recoleta con Silva, profundiza, pica López sobre el sector derecho, marca Da Silveira, la pelota para Zamudio, no se complica otra vez con Da Silveira para Trinidense. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Falta sobre Torres, indica Méndez en su terreno, tiro libre para Trinidense. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado, sálvate con Apracur. En Electroban Fiebre Mundialista, comprando TV de la marca HD Play, te regalamos pelotas, camisetas oficial de Paraguay y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. De la Cruz jugando corto para Juan Vera, que sube bien sobre el sector derecho, se anima el zaguero de Trinidense, va en campo rival y le termina regando a Romero. Romero juega por abajo y se viene Nogueira para el equipo de Recoleta, quiere contragolpear, encaró, escapó de la marca de Vera, pero nadie está sobre el costado izquierdo, por eso aplica el freno. Nogueira, ¿dónde va a colocar? Intenta jugar con López, atento Benítez, le queda el rebote al arquero Zamudio, desde el fondo se viene la salida de Trinidense. Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más, marcas como Quecos, Ante y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos, están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. En la última no interpretó bien la jugada del delantero Thiago Vidal, porque Noguera superó a dos jugadores en mitad de cancha y Vidal, en vez de picar y ser opción como tiene que hacer un número 9, se quedó pidiendo un pase al pie en 3/4 de cancha y al final se encerró Junior Noguera, no tuvo opción de descarga y rápidamente perdió la pelota. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da y litros al Villagor. Están empatando Trinidense, Recoleta 0-0. Eso seguro Chaco. Levanta de la Cruz, la pelota le va quedando a Román, pisa Lara, corta bien en el fondo Núñez, capitán de Recoleta, saca como puede el balón a un costado sobre la punta derecha en ataque, lateral que corresponde a Trinidense. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Proma de Americana. Contragolpea Recoleta, va subiendo, Wilfrido va sobre la zona derecha, atención para Vidal dentro del área, no pudo rematar de ir al cruce, tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre el sector derecho le va a pegar Alejandro Silva para la visita. Materiales para la construcción, pero para la solución, Avenida Fernando Lamora, esquina Morque, pero parece a 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock, hamburguesas 4 unidades, FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Alejandro Silva y el córner, pelota arriba, Romero vino. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Recoleta aparece el experimentado capitán, el zaguero Juan Núñez, aplicando el cabezazo allí en el área chica. Gran centro de Alejandro Silva, se anticipa Romero, los zagueros del equipo de Trinidense, ganó por arriba Lucas Romero, le queda avance a la pelota allí a Juan Núñez, simplemente empuja con la cabeza, estaba jugando mejor Trinidense, pero pasa al frente la visita
Recoleta. Lo gana Recoleta, señores, en el Martín Torres. Fecha 10 del torneo Apertura. Al frente el equipo de Jorge González con el gol de Juan Núñez. Trinidense 0, Recoleta 1. Juan Núñez de cabeza para Recoleta. Monumental. Trinidense era el que hacía los méritos, pero esto pasa cuando no se aprovechan las situaciones. Y encima, si un equipo no está jugando bien, como pasa con Recoleta, la pelota parada es una buena amiga. Y aquí apareció el centro de Alejandro Silva, peinó, se impuso por altura Lucas Romero y me parece que lo pierde Diego Melgarejo en la marca a Juan Núñez. Lo típico que sucede en esta clase de jugadas, el futbolista queda hipnotizado por el vuelo de la pelota, pierde la referencia con el marcador al cual tiene que custodiar y al final Núñez aparece absolutamente liberado, solamente tuvo que empujar cruzado el balón, golpe de cabeza y grito de gol para Recoleta que abre el marcador en Trinidad. Momento del gol. 21 minutos, primera etapa. Está ganando Recoleta 1-0. Viernes de descuentos reales en Farmacias Catedral hasta 50% por call center 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. Saca Melgarejo desde el fondo para Trinidense. Pedí tu préstamo pymes en Bancovía. Hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Levanta la pelota Melgarejo, corre, pero no va a llegar, no va a alcanzar Manuel Romero. El que sí alcanza y despeja es Núñez. Busca por arriba Vidal. De cabeza la marca de Juan Viras. Todo anulado. Banderina arriba, posición adelantada. Es tiro libre para el equipo de Trinidense. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell. Adheridas, energía para tu auto, ahorros directos para vos. Informate en @Shell Paraguay. Recor Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Recor Electric Chaica. Sube Román sobre la zona derecha, pierde la pelota ante la marca de Roland y gana un lateral cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 24 de la primera parte, gana la visita, gana Recoleta 1-0. Así como la Albirroja que jató en la cancha Chortivis deja su sello en cada corte. Chortivis, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC robusta para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores Red JMC Paraguay. La marca de Núñez, balón al fondo, tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Reclamando algo allí Rolandi sobre el sector derecho, le pega de la Cruz buscando la paridad. Trinidense Darío. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA de Serrana.tu.py. Paraguay Open 2025 Babla hasta el 23 de marzo. ATP Challenger Asunción Tour. Papasa de Unir Recuperar Multivitamínicos acompañan este evento. Va el centro de Román Benítez de cabeza, pasó lejos. Lejos del arco de Falcón, intentó César Benítez. Estilo de portería para Recoleta. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad de litros. De momento Trinidense 0, Recoleta 1. Y su seguro Chaco. Monumental. Largo el pelotazo de Medina buscando la cabeza por ahora de López. Intenta Vidal, no alcanza. Ya recupera Torres para el conjunto de Trinidense. Pone la pelota sobre la zona derecha. Sube César Benítez otra vez para Torres. El 10 ataca sobre el sector derecho constantemente. Trinidense se equivoca Benítez. Pierde la pelota ante la marca de Nogueira. Busca la salida rápida. Vidal pierde el balón. Gana un lateral. Sin embargo es para Trinidense. Campo rival. Va por el empate local. Con Mango, cobra con QR, Banco Financiero Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general, QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. Se afirmó más el lado defensivo izquierdo de Recoleta porque Noguera retrocede más a partir de más o menos hace 10 minutos atrás. Y Rolandi comienza a estar más firme. Dos mano a mano que propusieron los jugadores de Trinidense, en los cuales cortó, no se dejó enganchar fácilmente, así que eso le va a permitir ganar confianza y por sobre todo ir acomodando la solidez defensiva con la ventaja a favor, porque a partir de ahora el que está obligado a salir cada vez más será Trinidense, ¿cierto? 26 minutos recién es temprano, pero imagino la frustración que debe tener Trinidense encima, porque 3 jugadas claras, 10 minutos, parecía que estaba para el primero y al final se encuentra con una pelota parada para el rival, con el cual rápidamente Recoleta abre el marcador.
Hay pausa en el Martín Torres, se refrescan los integrantes de ambos equipos. De momento gana Recoleta 1-0 Darío. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. De la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Ocebellana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Recordando que mañana continúa la fecha 10 con 2 partidos, 18-15 General Caballero Libertad. En el Defensoras las 20-30 Olimpia ante Nacional. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Los Romportín Productos del Bosque, próbalo ya. Yavira Caricia con el acaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavira Caricia. De a poco van retornando ambos equipos al campo de juego. Está ganando la visita, gana Recoleta 1-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas. Acaba de concluir el partido entre Ecuador y Venezuela. Fue victoria del equipo ecuatoriano por 2-1. El partido que terminó con, en este caso, 2-1 victoria del equipo ecuatoriano Rodrigo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Muy bien, ya retornan tanto los futbolistas de Trinidense y de Recoleta. Va a continuar el fútbol. Saque de costado en ataque para el conjunto de Trinidense. Ahora con 140.000 guaraníes será afiliado de la Caja Mutual. Te brinda beneficios, solidaridad, UTI, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Venía a divertirte en el Casino Slot del Sol. Para jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Estaba reclamando algo Alejandro Silva. La pelota le va quedando a Medina para el conjunto de Recoleta. Juegue, le dice el árbitro a Medina. La marca por el medio de Torres, colaborando Manuel Romero. Va a la cobertura de Lucas Romero para el conjunto de Recoleta. Eleva sobre la punta derecha, corre, pica en campo enemigo Alejandro Silva. Vino la marca de Juan Vera y la salida para Trinidense. La Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con 2 kilómetros. Descarga la Vamos de Ecopetrol y aplicarle Ecopetrol. Vamos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. La pelota en poder de la Cruz, capitán de Trinidense. Juega para Manuel Romero. Romero sobre el costado izquierdo para Torres. Valdíez pierde el balón ante la marca de Junior Nogueira, que sale de manera buena desde el fondo para el equipo de Recoleta. Pica Román, se alcanza, habrá peligro. Cruza Juan Vera en el fondo. Pelota para Trinidense. Energy Gas llega hasta tu casa, no más las instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billetón 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Noguera y la salida para el conjunto de Recoleta. Melgarejo la marca, atención, se viene de la Cruz, puede estar el empate. Perdió tiempo Torres, ya lo vio a Román. Román dentro del área, va Trinidense, encaró Román, busca el ángulo, va a disparar, perdió tiempo. Insiste Román, centro. Bloquea, viene la marca, Rolando y tiro de esquina sobre la zona derecha para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Llegó el local Víctor. Y otra que cortó Rolandi, que insisto, va ganando confianza. En las últimas jugadas se pegó más al jugador que domina la pelota. Quizás esa era una desventaja al comienzo, que le dejaba más o menos 1 metro para maniobrar y en velocidad le ganaban fácil. Ahora se pegó más a Joel Román, hizo un enganche para el centro, volvió a salir para el lado contrario y ahí es donde Rolandi reaccionó y mandó al córner. Luego del córner marcamos el tiempo de juego a centro. Está gol, 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 gol. Gol. Gol de Trinidense, empata al equipo local. Juan Manuel Romero de cabeza. El centro desde el lado derecho de la Cruz. La pelota prácticamente allí en la cabecera del área chica. Se eleva bien Romero, el delantero de Trinidense. Testazo a media altura contra el poste derecho. Buena, Falcón no alcanza. Igual a Trinidense. De cabeza fue al medio. Juan Manuel Romero, el testazo al medio. Falcón no puede desactivar. Empata Trinidense, igual al conjunto local. Fecha 10 de la apertura. Trinidense 1, Recoleta 1. Juan Manuel Romero para Trinidense. Monumental. Centro preciso y cabezazo letal de Manuel Romero. Otra vez la vía de la pelota parada como para que lleguen los goles aquí en Santísima Trinidad. Lo que me asombra es la debilidad en la marca del jugador que lo tenía que tomar, y justamente de quien venimos hablando bastante en este partido, Rolandi, muy endeble, porque encima Romero no es un jugador de condiciones importantes para el juego aéreo, de esos que permanentemente meten cabezazos o ganan en las alturas como para generar peligro. Casi que lo deja moverse con facilidad Rolandi, en ningún momento se para frente a él o lo toma de manera
fuerte en la marca, no digo cometiendo la infracción porque obviamente estaría cometiendo un penal, pero algo más tenía que hacer para incomodar el cabezazo. Casi sin saltar, da un pasito Romero, una elevación mínima, cabezazo al borde del área chica y a gritar con todo el gol. Rápidamente empata Trinidense, el partido está ganando en atractivo, en eso que esperamos siempre en esta clase de juegos. Están 1-1 ahora por intermedio del cabezazo de Manuel Romero. Momento del gol. 30 minutos, primera etapa. Tiro libre en ataque, tiro libre para Recoleta. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. La pelota va Alejandro Silva jugando para el capitán Juan Núñez. Levanta la cabeza, va el pelotazo largo en terreno de Trinidense. Melgarejo devuelve de cabeza, le queda a Gustavo Viera por el medio. Saca con la pierna derecha, sube Román para el contragolpe. Quita como puede desde el fondo Rolandi. Va a reponer desde el fondo el equipo de Recoleta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar y 40 años generando soluciones con energía. Saque de costado cerca del banderín para el equipo de Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se va metiendo Noguera con la pelota, atención, cruza bien Melgarejo, balón al fondo, tiro de esquina sobre el sector derecho para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Le felicidad. va a pegar Alejandro Silva. Crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo para adquirir equipamiento e implementos profesionales. Comes y par tu mejor opción. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Quilales, en Ambareca, Petecto, Guacorón, el Oviedo, Villarrica, Caguasucio del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. El centro de Alejandro Silva que termina sacando como puede Juan Vera. Recoge por el medio Lucas Romero. Ataca el equipo de Recoleta que quiere el desnivel del partido 1-1. Sobre el sector derecho buscando Noguera. Apunta con la zurda. Pega la pelota a Manuel Romero. El rebote le va quedando otra vez a Noguera. Noguera para Cardoso. Toca en campo rival Recoleta. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos para Yero Piso probaste y te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera que a ladrillo, tejogramas, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. ¿Sabe qué estaba pensando, Jorge? Fue una fecha redonda para la albirroja con el último resultado que se acaba de confirmar. Porque Argentina-Uruguay en realidad a nosotros ya no nos afecta, pero perdió Venezuela. Ayer perdió Bolivia, que es la referencia del séptimo lugar, y Paraguay al séptimo le quita 7 puntos. O sea, tenemos 7 puntos de ventaja ahora mismo para ir al Mundial. Si el martes llegamos a ganar, todavía no vamos a clasificar, en ningún caso oficialmente se va a conseguir. Pero daríamos un paso casi decisivo, pensando incluso en el partido ante Uruguay. Paraguay, así como va la tendencia en el próximo combo ante Brasil, si es que pellizca algo en Brasil, tiene grandes posibilidades ya de confirmar su clasificación al Mundial. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Están empatando Trinidense Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. La fecha 10 del torneo Apertura se cierra el día lunes 19:30 en Villa Lisa, Tembetaría Meliano. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa en www.aposta.le. Aposta a ganar, lo cambia todo. Busca el segundo el conjunto de Trinidense, sube Álvarez, el mano a mano con Cardoso. Gana el experimentado zaguero de Recoleta, despeja un costado lateral en ofensiva, carril izquierdo para Trinidense. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Si Paraguay gana el combo Chile-Colombia, tu TV te sale gratis, te devolvemos el 100% del importe abonado en vales de compra. Previsto la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota en poder de Rolandi, el contragolpe para el conjunto de Recoleta, pierde tiempo, abre los brazos, le reclama Noguera, balón por el medio, línea central para Alejandro Silva, apertura sur la zona derecha, pica, sube bien Medina, se viene Recoleta aunque frena la marcha Medina, otra vez con Alejandro Silva, la devolución con Medina, asistencia para Cardoso por el medio con Lucas Romero, mueve en terreno enemigo el equipo de Recoleta. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Mañana por la fecha 10 del torneo Apertura, Olimpia Nacional en el Estadio Defensores del Chaco a las 20:30 horas con el arbitraje de Carlos Paul Benítez. En el bar estará Carlos Figueredo. Saque de meta que corresponde a Trinidense.
Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Va a sacar desde el fondo Zamudio para el equipo local. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador. Para cada dolor hay un Quitador Estelasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Civitella 1751. Llámanos al 129 60 60 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. La pelota de la Cruz y el pelotazo largo. Mitad de terreno. Salta Torres. Golpea de cabeza. Busca Román. Marca Lucas Romero. Juega por abajo para atrás. Falcón tiene la pelota. Le pide Lucas Romero. Comienza la salida de Recoleta. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Air Tokyo Experience. No rompa por ti productos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. Va Torres para el segundo disparo. Falcón se queda con la pelota. Jugada rápida en ataque para Trinidense. Le pegó algo mordido, algo pifiado. Torres se salvó. Recoleta, Víctor. Sí, pero por más que se haya disgustado Joel Román, entiendo que era una jugada difícil de resolver, porque la pelota le queda alta, más o menos por encima de la cintura incluso, y tiene que hacer un saltito Diego Torres y era pegarle con una especie de tijera un poco ahí rara, incómoda, y le salió débil el remate, al medio, directamente a las manos de Gonzalo Falcón. Román hizo el gesto de más o menos enojo porque su compañero no resolvió bien, pero para mí se justifica, no había otra forma de empujar esa pelota y al final terminó siendo la acción mucho menos peligrosa de lo que aparentaba. Es saque de meta para el equipo de Recoleta. Lleva tu repuesto con descuentos ahora exclusivo para Hyundai y Isuzu Repuestos Automotor, Casa Central, Encarnación y Ciudad del Este. Comprar mayor hace que tu dinero rinde más en el Ahorrazo Supermayorista Mercado San Lorenzo, Capitán Ruta 1 y ahora también Capitán Ruta 2, kilómetro 21,5. Saca Juan Núñez, el autor del gol del conjunto de Recoleta. Viera, recaptura por el medio, campo enemigo para el conjunto de Trinidense. Va el dueño de casa, pierde la pelota Viera, gana un lateral sobre la zona derecha, buscando el segundo el equipo de Trinidense. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Que vivió llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60%. Productos seleccionados válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Zamudio y el pelotazo largo tiene destino de Manuel Romero. Bajó de cabeza nadie de Trinidense cerca del área. Atento para quedarse con la pelota Falcón. Le reclama algo a Cardoso, también a Núñez. Va a sacar Falcón para Recoleta, Víctor. Es que no está jugando bien Recoleta y eso incomoda a todos porque suele tener otra fluidez en el juego, suele tener combinaciones interesantes, jugadores que son rápidos por los extremos. Por ejemplo, hoy casi no lo citaste a Wilfrido Báez, que suele ser profundo, suele ser la mayor opción de ataque que tiene Recoleta y hoy casi su juego no ha pesado. Se viene Román para el segundo en Trinidense, vino, cruzó mal, insiste, atención, Torres, está, salvo Falcón, rebote Álvarez, gol, gol, ¿qué pitó el árbitro? Me parece que está anulando la acción del gol, Méndez, o es mano en ataque, Sí, lo que pudo haber pitado es que le pegó en el brazo a Romero, porque el desvío de Romero es decisivo para el gol, no estaba en offside y si le pega en el brazo tiene que ser anulado. Por más accidental que sea el rebote, el gol va a ser anulado. Igual queremos confirmar ahora con las repeticiones, le pega a Torres, ataca a Falcón, rebote y no sé si le pega en el brazo. Tiene abierto el brazo, pero no sé si es en la cintura. Ah, no, brazo. Antebrazo, sí, tenía una perspectiva distinta, pero ahora con la repetición detrás del arco, del otro lado se nota que le pega en el antebrazo y ese desvío es clave para el gol de Trinidense, así que va a ser anulado correctamente este tanto de Manuel Romero. No es válido el tanto de Romero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros en Villacor. En el Martín Torres, fecha 10, empata en Trinidense, Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. Me parece que están revisando la acción, discute algo allí Manuel Romero con el árbitro del partido. De momento es tiro libre para Recoleta. Comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento más una mochila de regalo con tarjetas crédito y te gastas 10 cuotas sin intereses. Humo mejor en todos los caminos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Me parece que voy a terminar cantando el gol, ¿eh? Hay revisión VAR, Víctor. A mí me parece que es brazo. Yo creo que lo llaman al VAR porque en realidad José Méndez no cobró inicialmente gol ni falta. Nos quedamos con la duda de qué cobró. Entonces lo llaman para que él se quite la duda ante esta situación. A mí me parece que pega en el antebrazo. Accidental, es cierto, porque él quiere
Ahí se colgó el VAR, se colgó ahí, hay un problema informático. Desde aquí se ve que se reinició la máquina, así que esto puede demorar. Exactamente, ese ruidito hizo la máquina del VAR y ahora no sabemos qué va a pasar. Mira, Colgó, definitivamente se colgó, ¿eh? este es un momento que va a ser viral, probablemente. Se quedó sin señal de internet en la máquina del VAR, parece, y se colgó la computadora. Ahora estamos todos en suspenso. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si hubo brazo, costado del cuerpo, y habrá que esperar, porque mientras no se reinicie el equipo informático, no vamos a saber si hay gol o no de Trinidad. Y vamos a tener que esperar. Están reiniciando el equipo, la máquina. Por ahora 1-1, Darío. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La notadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Diseña tu éxito en la UTI. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental. La Universidad Sin Fronteras. Y ese es el sonido ahora porque se reinició el equipo. Hay que ir encendiendo de a poco. El árbitro está ahí, trata de calmar a los jugadores que están ansiosos, pero es una cuestión ajena a la voluntad humana. La tecnología a veces falla y esta es la prueba, porque en un momento decisivo queremos saber si hay o no gol de Trinidense. Se reinició el equipo del VAR. Darío. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Y hasta aquí no se reinició el equipo. Se colgó, parece. Sí, se colgó, y se nota bastante que la televisión no quiere mostrar eso porque sabe que las imágenes van a ser virales, y está bien, hay que cuidar un poco el producto, por eso hace un plano general la televisión en este momento, como para evitar que sea motivo de burla, pero vimos todos claramente que el momento en el cual se ponía la jugada, se colgó el equipo, reinició la computadora, hasta ahora no se ha encendido, entonces estamos todos con la incertidumbre de si será gol o no de Trinidad. Más aún en esa situación, si es gol o no es gol. Cuando iba Méndez al monitor, se colgó el equipo. Ve las páginas de Twitter que hay mucho out of context. Esta es una imagen para esas páginas, para hacer viral, porque no suele pasar eso en el mundo del fútbol, Jorge, que en el momento de una revisión se reinicia el equipo. Hay un problema claramente que tiene que ver con la informática en este momento. Y vamos a tener que esperar de momento 1-1. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Pareja López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San John volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrirla en nuestros showrooms. Recordando que mañana continúa esta fecha 10 de la apertura. 2 partidos. En Juan León Mallorquín 18-15. General Caballero Libertad. En el Defensores del Chaco 20-30. Olimpia Nacional. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores y déjalos como nuevos, impermeabilizados, reparados, ya y protegidas. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En 12 Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Se colgó definitivamente el equipo. Sí, aquí tengo una duda, Jorge, porque nunca ha pasado, y espero que este no sea el caso, pero ves que estamos sujetos a una revisión VAR que se dictaminó durante el desarrollo del partido. ¿Y qué pasa en el caso de que no se reanude y, por ejemplo, el árbitro diga ya no hay VAR a partir de ahora? ¿Cómo quedamos con esta jugada? Porque estábamos sujetos a la tecnología, se cuelga el equipo, si es que no llega a volver la señal, el partido va a tener que terminar. Entonces ahí vamos a tener que apelar a lo que el árbitro vio en cancha, que encima fue dudoso porque el árbitro nunca marcó si fue gol o si fue No, el árbitro infracción. no tomó ninguna determinación. Quedó sujeto al VAR. Y hay una cámara donde parece que le pega en la costilla y hay otra donde parece que le pega en el antebrazo. Si me preguntas a mí, yo me quedo con la cámara que está detrás del arco de Zamudio y ahí me parece antebrazo. Y con ese desvío la pelota ingresa a la portería de Falcón. Ahora hay una cámara detrás del arco de Falcón. A mí me parece que es mano. Sí, mano. Ahí termina confirmando, ya anda al VAR. Buenas noticias, se demoró más de la cuenta, pero es mano, no es gol del Sportivo Trinidad. Va a continuar el fútbol, finalmente mano de Manuel Romero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 46 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco indica Jorge. Trinidad Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental.
tiro libre en su terreno para el equipo de Recoleta. En San Justo de Ros, perfiles, ángulos, flatulas y más, accesos, surcas y perfectos socorro en envío y ventas al 093-309-813, Red San Justo de Ros. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Agregaron 5, se juega hasta los 50 esta primera etapa. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en tus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota le va quedando a Melgarejo, sube lateral izquierdo del equipo de Trinense. Vino la marca por parte de Noguera, mitad de terreno, mano de Melgarejo, tiro libre en su terreno, tiro libre para Recoleta. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, fiebre mundialista, comprando TVs de la marca TD Play, te regalamos pelotas, camisetas oficial de Paraguay más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Qué pasó? Hay charla entre los capitanes. Sí, yo creo que es por el tema del VAR, que van a terminar sin VAR este primer tiempo, porque ahí está, estamos sin VAR. Estamos sin VAR, se notó el gesto y sí, mejor que termine el partido normalmente, porque si dependemos de otra revisión, quién sabe hasta qué hora nos quedamos aquí en Trinidad. Es pelota para Recoleta en su terreno. Tu vehículo general es tu compañero de jornada. Tráelo a Orimar y maximizarlo con los mejores accesorios Orimar. Lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. No, es la primera vez que ocurre tal situación allí en Santísima Trinidad. Entonces es un buen dato a tener en cuenta para los próximos partidos, que hay algún problema. Yo me una cosa por el estilo. O sea, últimamente viene experimentando problemas la tecnología en el fútbol paraguayo. 48 tenemos de la primera etapa, el partido 1-1. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es go. Sacando la pelota Falcón para el conjunto de Recoleta, pica Vidal, va Thiago Vidal, bajó de cabeza, atención, llega Noguera, segundo camino, va a definir Alejandro Silva, hasta el segundo de Recoleta, vino, saca oportunamente la defensa, le queda Alejandro Silva, el rebote, el disparo, atento el arquero, atento el arquero. Sacar el disparo, al final trasladó un poquito más de la cuenta y ahí se quedó sin posibilidades de disparar. Alejandro Silva metió un centro hacia donde estaba el compañero en el área chica, quedó un rebote y con un puntín trató de definir, solo que ya estaba bien parado, bien acomodado a esa altura Víctor Zamudio. Otra vez atacó rápido Recoleta, no necesita muchos toques y eso ya lo ha demostrado. Con 2-3 pases ya profundiza y crea peligro de esa manera el elenco visitante. Es córner para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar sobre el costado izquierdo Luis de la Cruz. Quizás lo último de la primera etapa, el partido 1-1. Va por arriba tratando de desnivelar el marcador del equipo local. Pase corto de la Cruz, le va quedando a Manuel Romero. Devolución para de la Cruz, coloca centro pasado. Balón arriba, lejos afuera. Tiro de portería para Recoleta. Ferro Parecía sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur, teléfono 021-227-37 al 8. Ferro Parecía, 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades, FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad y litros en Gor. Están empatando Trinidense, Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. Noguera con la pelota dejando mitad de terreno para Lucas Romero. No hay tiempo, señores. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. En el inicio de la fecha 10 de la apertura. Van empatando Trinidense, Recoleta 1-1. Relató Jorge Casal. Si van los protagonistas a la zona de vestuarios. Comentario intermedio de Víctor Villalba en una presentación de... Quitador para acá, Olorán, Quitador de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Creo y todo me hace pensar que tiene mucho mejor sabor este empate parcial para Recoleta. Por lo que se vio en el campo de juego, Trinidense estuvo más cerca de convertir varios goles, tuvo varias situaciones que no pudo desaprovechar, ya sea por imprecisión propia o porque estuvo atento y sólido el arquero de Recoleta, Gonzalo Falcón. Y sobre el final notaba una señal que De la Cruz le reclamaba al árbitro, que por lo menos se nota que pensaba que iba a jugarse más tiempo
Y eso lo interpreto desde el lado que Trinidense sentía que estaba mejor en esos minutos finales como para dar el golpe en el tiempo de descuento. Al final se terminó exactamente a los 50 y eso generó alguna molestia del capitán del Sportivo Trinidense. Hablábamos de que en 10 minutos ya el equipo local tuvo 3 situaciones seguidas como para poder golpear, poder lastimar y abrir el marcador. Porque el lado derecho se hizo fuerte al principio. Joel Román estuvo encarador, estuvo picante, estuvo tratando de conectarse permanentemente con los dos delanteros, Manuel Romero y Alex Álvarez. Y aparte mostraba una debilidad Recoleta, o sea, se dio una combinación de ambas cosas. Empezaron bien Román, César Benítez atacando, no discuto eso, pero ni Noguera Junior, que es el extremo por izquierda, ni Rolandi eran una marca fuerte para los rivales. Entonces se aprovechó en esa parte inicial Trinidense como para ganar metros en campo rival y tener esa sensación de peligro o de que parecía inminente el primer gol. Al final tal cuestión no aconteció porque falló la primera, falló la segunda, falló la tercera y comenzó a frustrarse Trinidense y eso le dio motivación a Recoleta. Era como sentir que no habían recibido ese golpe y sentir que era el momento como para empezar a salir. Creo que acomodó las cosas mejor con otra postura defensiva, no cambió tácticamente. No lo desborden por ese lado y se fue asentando Recoleta en el partido. Sin tener el juego de siempre, y eso me llamó la atención porque varias veces destacamos que Recoleta, cuando tiene la posesión de pelota, impone condiciones, porque tiene jugadores como para el juego corto, tiene jugadores como para soltarse por fuera, el caso de Báez, el caso de Noguera, que muchas veces arranca tirado al costado pero termina haciendo diagonales o marcando presencia casi en un puesto de media punta, porque tiene calidad como para jugar, tiene calidad como para dar el último pase y muchas veces se aprovecha de esa cuestión. Y hoy no apareció. Hoy Alejandro Silva fue el motor del equipo, pero no tuvo esa compañía. No fue profundo Wilfrido Báez, Noguera casi no participó. Thiago Vidal yo creo que es cambio cantado para el segundo tiempo, incluso me animaría a decir que en el entretiempo es probable que ya lo quite Jorge González. Tocó 2 veces la pelota en 45 minutos y prácticamente no fue esa opción de aguante que muchas veces tienen los equipos en su número 9 como para ir ganando metros o por lo menos, no sé, generar una falta, peinar una pelota. No, la verdad que el juego de Vidal hasta aquí casi no tuvo participación en Recoleta. Aún así, con todo lo que describimos en el arranque del partido, porque me refiero a los 10-15 minutos iniciales hasta que Recoleta comenzó a ser más firme, con todo eso, el equipo que lastimó primero fue la visita. Y muchas veces, y lo dijimos en el comentario después del gol, cuando un conjunto no muestra lo mejor de su repertorio, la pelota parada resulta la mejor aliada, porque en la pelota parada todo lo que se vio previamente en el partido se olvida. Es ahí buscar si tenés una jugada preparada o si el rival se duerme o si vos tenés una mayor contextura física o una virtud superior en el juego aéreo, te vas a imponer. Por más de que los antecedentes del partido demuestren que vos sos inferior en ese momento en el campo, en la pelota parada te da otro aire como para poder convertir el gol de entrada. Y así se vio con Recoleta. Centro de Alejandro Silva, peina Lucas Romero aprovechándose de su casi 1,90 m de estatura. Y ahí ya queda una segunda oportunidad en la que a mi criterio se duerme un poco Diego Melgarejo. Mira la pelota, pierde 1 metro de distancia con respecto al jugador al cual lo tenía que marcar, y Juan Núñez es ducho para este tipo de jugadas. Segunda pelota en el área, es muy probable que la empuje al fondo de las redes. Así pasó, cabezazo cruzado, quedó parado el arquero Víctor Zamudio, que ya nada tenía que hacer a esa altura como para evitar la caída de su portería, y gritaba primero Recoleta. Contrariamente a todo lo que habíamos observado en el inicio del partido, 21 minutos del primer tiempo, el 1-0 parcial era para la visita. Juan Núñez, y este fue el relato de Jorge Casal para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Alejandro Silva y el córner, pelota arriba, Romero vino. Gol, 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 gol. 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 De
Recoleta, aparece el experimentado capitán, el zaguero Juan Núñez, aplicando el cabezazo allí en el área chica. Gran centro de Alejandro Silva, se anticipa Romero, los zagueros del equipo de Trinidense. Ganó por arriba Lucas Romero, le queda mancha la pelota allí a Juan Núñez, simplemente empuja con la cabeza. Estaba jugando mejor Trinidense, pero pasa al frente la visita, lo gana Recoleta, señores, en el Martín Torres, fecha 10 del torneo Apertura. Al frente el equipo de Jorge González con el gol de Juan Núñez. Trinidense 0, Recoleta 1. Juan Núñez de cabeza para Recoleta. A pesar del 1-0, el partido siguió con la misma característica porque Recoleta, es cierto, ganó confianza porque a cualquier equipo le motiva obviamente estar en ventaja, pero siguió sin mostrar lo que nosotros esperábamos, siguió sin mostrar su juego colectivo. Y Trinidense seguía la misma, tratando de atacar por derecha, tratando de llegar con Alex Álvarez y Manuel Romero. Tuvo elaboración previamente y no fue efectivo. Y aquí de vuelta, repito lo que decía hace un ratito, el tema de la pelota parada. Conste que Trinidense estaba jugando mejor, estaba haciendo méritos para llegar a goles con jugadas combinadas, pero apareció un gol a través de un córner. Centro, cabezazo de Manuel Romero al borde del área chica, marca débil de Rolandi, que era el que lo tenía que tomar, casi sin hacer un movimiento de otro mundo, como se dice popularmente. Manuel Romero da un paso para adelante, un saltito corto, cabezazo directamente al medio. Se nota que fue fuerte, por eso no pudo evitar el gol Gonzalo Falcón, y rápidamente empataba Trinidense. 9 minutos le duró la alegría de tener la ventaja Recoleta, y repasamos ahora en el relato de Jorge Casal el empate. Manuel Romero, 30 del primer tiempo. El partido estaba 1-1 con este tanto que recordamos a continuación. Centro está, gol. De Trinidense, empata el equipo local. Juan Manuel Romero de cabeza, el centro desde el lado derecho de la Cruz, la pelota prácticamente allí en la cabecera del área chica, se eleva bien Romero, el delantero de Trinidense, testazo a media altura contra el poste derecho, buena Falcón, no alcanza, igual a Trinidense, de cabeza fue al medio. Juan Manuel Romero, el testazo al medio, Falcón no puede desactivar, empata Trinidense, igual al conjunto local, fecha 10 de la apertura, Trinidense 1, Recoleta 1, Juan Manuel Romero para Trinidense. Y Trinidense terminó mejor y con ganas de seguir jugando. El tiempo de descuento le pareció corto al equipo de José Arrúa porque sabían que podía ser el momento de incluso ir al descanso con la ventaja parcial. Hubo un gol que fue anulado, gol de Manuel Romero, claramente pegó en el brazo, hubo una duda, incertidumbre, porque se colgó el equipo del VAR, el equipo tecnológico, por eso se demoraron más o menos 4 minutos para la decisión, pero observando las repeticiones no hay nada que discutir, fue correctamente anulado el tanto del Sportivo Trinidense. Insisto, me parece que para el segundo tiempo Thiago Vidal tiene poca vida si no levanta su rendimiento. Wilfrido Báez estuvo por debajo de lo que uno se espera. Creo que son dos opciones que puede considerar Jorge González como para buscar otros jugadores en lugar de los citados y ver si puede mejorar de mitad de cancha para adelante Recoleta. Del lado de Trinidense creo que va a seguir con la misma convicción, con la misma temática, y siempre es tentador tener en la banca a Camacho. Si el partido sigue así, por más de que Camacho hoy tiene una dinámica inferior a Álvarez y a Romero por una cuestión lógica de la edad y la movilidad que se redujo bastante, pero siempre tener un nombre de jerarquía y que sabes que te puede resolver en las situaciones más difíciles puede ser tentador para el técnico José Arrúa. Hasta aquí José Méndez, bien con el arbitraje, no hubo tarjetas, el gol anulado fue bien anulado, en una quiso impresionar Alex Álvarez, no hubo toque, no hubo penal, no hubo nada
para discutir, así que la va llevando bien el juez del encuentro esta noche en Trinidad. Tenemos 4 minutos, así que vamos hasta Sebastián Portillo en coordinación junto a Darío Argüello y ya retornamos para el segundo tiempo del partido. Están igualando de momento Trinidense y Recoleta 1-1. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Víctor. Victoria, empate transitorio entre Trinidense y Recoleta 1-1 en el Martín Torres. Mañana continúa la fecha número 10 del torneo de apertura con 2 compromisos. General Caballero y Libertad, que van a estar jugando en el estadio Carendé a las 18:15 horas con el arbitraje de Blas Romero. En el bar estará Derlis Benítez. Asimismo, Olimpia y Nacional se verán las caras en el estadio Defensores del Chaco a partir de las 20:30 horas. El árbitro del partido será Carlos Paul Benítez. En el bar estará Carlos Figueredo. El domingo, continuando con la fecha 10 del torneo de apertura, 2 de mayo y Cerro Porteño jugarán en el estadio Río Parapití a las 16 horas. El árbitro del encuentro será Derlis López. En el bar estará Mario Díaz de Vivar. De igual manera, el domingo, Sportivo Luqueño y Guaraní estarán jugando en el estadio Luis Salinas de Itauguá a las 19:30 horas con el arbitraje de Juan Benítez. En el bar estará Ulises Mereles. Y el lunes 24 de marzo se estará cerrando la fecha número 10 del torneo de apertura con el partido que van a estar jugando Atlético Tembetarí y Ameliano en el estadio Luis Alfonso Yanni a partir de las 19:30 horas con el arbitraje de Giancarlo Furiadosa. En el bar estará Zulma Quiñones. Cabe mencionar que ya fueron programadas la fecha 11 y 12 de la apertura. En la fecha 11 dará inicio el jueves 27 de marzo con el partido que van a estar jugando Guaraní y Sportivo Trinidense en el estadio Luis Alfonso Yanni a las 19:30. El viernes 28 de marzo por la fecha 11 se van a estar jugando 2 compromisos. En Libertad y 2 de mayo en el estadio La Huerta a partir de las 18:15 horas. Y Cerro Porteño Tembetarí en el estadio La Nueva Olla se va a estar jugando a las 20:30 horas. El sábado 29 de marzo, Ameliano y Sportivo Luqueño se verán las caras en el estadio Luis Alfonso Yanni a las 18:15 horas. Y Recoleta Olimpia ese mismo día en el estadio Luis Salinas se estarán jugando a partir de las 20:30 horas. El domingo 30 de marzo se va a estar cerrando la fecha número 11 con el partido que van a estar jugando Nacional y General Caballero en el estadio Arsenio Erico a las 18:30 horas. Muy bien, gracias Sebastián. Allí está entonces la siguiente fecha, la última de la primera rueda. La próxima semana entonces arranca la última fecha de la primera rueda. Los 2 equipos dentro del campo de juego. Estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cambio en la visita, Víctor. Así es. Iván Piris, camiseta 26, y se retira Ronnie Rolandi, que no tuvo un buen partido en líneas generales. Y vamos a verlo a Piris. El tema físico por sobre todo porque estuvo en etapa de recuperación, está teniendo sus primeros minutos. Lateral izquierdo, como muchas veces ha jugado a lo largo de su carrera. Ahí se va a acomodar Iván Piris tratando de ser opción de solución para contrarrestar los ataques de Trinidad. Vendrá la orden del juez, señores, todo listo, todo aquí para que arranque la etapa complementaria. Por ahora 1-1. El inicio de esta fecha 10 del torneo apertura que se va a cerrar el día lunes en medio de las eliminatorias. Va a mover la visita, va a comenzar la etapa complementaria. La orden del juez comenzó el segundo acto. Continúa relatando Jorge Casal. Largo pelotazo de Luis Cardoso buscándolo por arriba, salta, no llega Matías López.
despeja de cabeza Viera, insiste la visita, subiendo sobre la zona derecha Lucas Romero. Torres por el medio, deja para De la Cruz, sale Trinidense. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasas desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Viera tiene la pelota descargando para César Benítez. Adelanta sobre la zona derecha, de vuelta para Gustavo Viera. Viera deja para Román para Torres. Puede estar el segundo. Vino el segundo de Álvarez. Perdió increíblemente la pelota ante la marca de Piris, cuando tenía una gran chance de convertir Trinidense, Víctor. Encima tenía opción de pase, porque si controlaba rápido Álvarez le daba la oportunidad de abrir a la izquierda para Diego Torres. Lo vio metiéndose hacia el centro para el cierre a Medina, quiso hacerlo pasar de largo, estuvo firme y atento Blas Medina, punteó la pelota justito, pero de vuelta, arranca mejor Trinidense, un minuto recién, pero es el que tiene la mayor predisposición como para atacar el equipo local. Saca Núñez para la visita. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones en Adheridas, energía para tu auto, ahorro directo para vos. Informate en @Shell Paraguay. Recorre Electric presenta cables Induscable, línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscable representa y distribuye Recorre Electric Zaica. Sacando la pelota desde el fondo, Melgarejo para el equipo de Trinidense, recuperando el balón sobre la zona derecha Medina juega para Nogueira, busca la diagonal, se aproxima al área, pone la pelota casi en la media luna con Lucas Romero toca sobre la banda derecha, ataca el equipo de Recoleta con Alejandro Silva al centro. ¿Será córner o no? ¿Qué dice el árbitro? Tiro de portería para Trinidense. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para cada Lorán. Quitadores de la AJA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subetela 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. Ecuador le ganó 2-1 a Venezuela. Jornada 13 de las eliminatorias. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Los Romportín Productos del Bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Error en la salida de Trinidense. Se perdió la pelota Melgarejo. Va recuperando el conjunto visitante. Se va mostrando Luis Cardoso, dejando para Alejandro Silva. Silva con Medina. No alcanza. Se le va la pelota a Medina. Es lateral en su terreno para Trinidense. Así como la Albirroja deja todo en esa cancha. Chortibis deja su sello en cada corte. Chortibis, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JM0 gusta para cargar más, renovar tú y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores JMC Paraguay. Torres de cabeza. Lo está buscando Álvarez. Núñez saca también de cabeza. El balón le va quedando Luis Cardoso. Despeja el experimentado zaguero de Recoleta. Balón arriba. Corre Thiago Vidal. No puede controlar. Por el medio aparece De la Cruz. De la Cruz jugando para Torres. Se viene el 10 de Trinidense. Escapó de la marca de Cardoso. Cierra Núñez. Saca como pueda un costado lateral cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 1-1. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Serrana.2.py. Paraguay Open 2025, Babola hasta el 23 de marzo. ATP Challenger Asunción Turfa, pasa de unir recuperar multivitamínicos. Acompañan este evento. La pelota le va quedando a Torres de espaldas al arco. Juega por bajo para Melgarejo. Alcanza el balón. Melgarejo descargando para Viera. Viera se equivoca, despeja como puede Piris. Va a insistir el equipo de Trinidense. Alejandro Silva por el medio para Recoleta. Jugando para atrás con Núñez y la salida de la visita. Con Mango, cobra con QR a Banco Financiero Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Si estás pensando cuidar tu futuro, empieza con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresas en sp.rg.py, presiona afiliaciones online. Caja Mutual. La pelota de Alejandro Silva no puede controlar. Benítez y la marca. César Benítez y el pelotazo largo. Campo rival Núñez, despeja. Le queda Manuel Romero. Bajo bien para Torres. Atención dentro del Álvarez. Álvarez dentro del área. No pudo hacer nada. Llega Trinidense, pero le cuesta la culminación, Víctor. Y aquí la llegada se da por un error de Recoleta, porque Juan Núñez quiere abrir a la izquierda para Iván Piris. A Piris le queda largo el balón y la defensa entre los centrales queda abierta. Ahí es donde quiere profundizar el equipo de Trinidense y justito llegó al cierre de cabeza Juan Núñez. 1 metro más de profundidad en ese pase y quedaba picando mano a mano con el golero Alex Álvarez. Tiene que cuidarse Recoleta porque encima que no está haciendo un buen partido, recién le pudo haber cedido en una mala salida propia un ataque al rival. El partido está 1-1. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Minuto 10 del primer tiempo, Uruguay 0, Argentina 0, fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas en el Estadio Centenario Montevideo. ¿Quién querés que gane, Jorge? No, ¿quién crees? ¿Quién querés que gane Uruguay-Argentina? Y no te voy a mentir. Uruguay. Me parece muy bien.
Se va metiendo Román, levanta centro, atento el arquero. Falcón se queda con la pelota. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto. Indica Jorge. Señores, empatan Trinidad Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. Pero aclaro, no por una cuestión de que soy anti-argentino ni nada, sino que desde hace mucho a mí me gusta don Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya. Sale Recoleta. Venía a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. Con la Vamos de Ecopetrol, acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados. Con Supra aditivada, cuadruplicás. Y con Elite S10 triplicás. Copetrol, vamos. Así nos gusta, Vito. Sácame el Garejo para Trinense. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 o las 3-457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Va, atención, López dentro del área. Encara, pierde la pelota. De todas maneras, gana un córner. Tiro de esquina sobre el sector izquierdo para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el segundo, la visita. Juega rápido. Atención, Román para Alejandro Silva. Se apuraron y no pasó nada. Román se viene de contra. Atención, la pelota le va quedando sobre la zona derecha. Creo que es Álvarez. Álvarez levanta la pelota para Romero. Llega, no. Primero Cardoso la marca. El rebote va a insistir De la Cruz para Trinense. Acelera De la Cruz, se aproxima al área. Puede estar el segundo. De la Cruz toca la pelota para Melgarejo. Colocó centro al área. Falcón se queda con la pelota al arquero de Recoleta. Para Internet Industria Fábrica, Organización Centro Industrial de Billetón 2. Comunicado al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Sacando Juan Núñez. Núñez y el pelotazo largo por el medio aparece López. López juega bien para Román. Encara y pierde ante la marca de Juan Beira, que se arroja al suelo. Quiere recapturar y es lateral finalmente. Baez y la presión. Consigue un lateral en ataque para Recoleta. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadol es de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Campo, tu parrilla preferida. Alejandro Silva comienza el ataque de la visita, dejando para López. López con la pelota, va Matías López en diagonal, tocando sobre la zona izquierda. Aparece Piris, colocó centro. Le queda el gol a Romero. Se apuró Lucas. Romero estaba solo en la media luna. Desperdicia Recoleta, Víctor. Se apuró, esa es la definición más propicia para indicar lo que pasó recién con Lucas Romero, porque no tenía a nadie presionándolo de cerca, podía parar la pelota y el balón le iba a quedar más cómodo como para el disparo. Quiso sacar el latigazo rápido, la pelota venía de sobrepique por encima del travesaño. Con lo que le cuesta a Recoleta, acaba de desperdiciar una buena chance Lucas Romero. No sé si es Vidal el que está sentido, ¿eh? Me parece que es Vidal, exactamente, sí, me parece que es él. Y me parece que no va a continuar. Brian Ferreira es el que se prepara. Ferreira ya en algunos partidos ha jugado de 9. Se impone mucho por velocidad. Brian Ferreira, con espacio como para correr, es letal y fulminante. Brian Ferreira. Y a ver, ahí lo están sacando en camilla. Sí, me parece que es Vidal el que se va a retirar en el elenco de Recoleta. Vendrá la variante en el equipo visitante. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ron Fortín, frutos del bosque, pruébalo ya. Ya mira Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Camiseta 36, ingresa Brian Ferreira y se retiró Thiago Vidal. Segundo cambio en Recoleta. 1-1 está el partido. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de PH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota en el terreno de Alejandro Silva. Levanta para Ferreira, que es rapidísimo. Va Brian Ferreira. Carga Recoleta. Ferreira encara la cobertura de Vera. Buena marca de Juan Vera. Recapturando el esférico para Trinense. Levanta el balón en mitad de terreno. Salta Manuel Romero. Golpea con el picho.
izquierdo. La pelota del 10 de Torres, pero nadie está subiendo sobre el sector izquierdo. Retrocede con Melgarejo, con De la Cruz. Mueve Trinidence en su terreno. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, Energicables Cordeiro, con respaldo garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Domingo 30 de marzo, asamblea ordinaria Comecipar, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Encaró y perdió Torres en ataque, pedían falta, no existe infracción. Se viene de contra, atención, va Román, aguárdame Darío para marcar el tiempo de juego. Román perdió tiempo, nadie está sobre el sector izquierdo. Encaró Román, que bien zafó, no tenía que soltar increíblemente, estaba solo Ferreira allá sobre la derecha. Román increíblemente, cómo se enoja, era Báez, perdón. Báez allí sobre el sector izquierdo, encaró, zafó de una, de dos. Estaba solo, recién ingresado Ferreira. Si lo asistía, estaba el segundo de Recoleta. Increíble lo de Báez, Víctor. Quiso hacer el gol de su vida, Wilfrido Báez se entusiasmó porque hubo un caño de por medio. Buscó un segundo caño y ahí ya era más difícil porque la zona estaba congestionada. Le recrimina, y creo yo con razón, Brian Ferreira, estaba abierto solito. Si descargaba hacia ese lado podía haber mucho más peligro hacia el arco de Trinidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 11 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto indica corre. Están empatando Trinidad, Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. Saque de meta, pelota que corresponde a Trinidad. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán. Con el chorizo parrillero pizza, probaste, ¿te gusta? La pelota le va quedando sobre el sector izquierdo. Atención a Román. Román para el conjunto de Trinidad. Apertura para César Benítez. Sube bien sobre la zona derecha. Mete la diagonal. Va Trinidad por el segundo. De espaldas al arco. Aparece Manuel Romero. Saca Luis Cardoso. El rebote para Recoleta con Brian Ferreira. Interviene por el medio Juan Vera. Va recapturando y se mete Melgarejo en ataque para Trinidad. En Concasa empezó tu historia con vaso fuerte y duradera. Acá ladrillo, tejagrama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris, Fertilizor Paraguay. Falta de Lucas Romero, el volante central de Recoleta sobre Manuel Romero, delantero de Trinidad. Tiro libre que corresponde a Trinidad en ataque. Ingresa a www.posta.le. Apostar a ganarlo, cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Vos sabés que no me pareció falta. Puntea la pelota Lucas Romero y pasa que en el movimiento justo lo termina pisando al hombre de Trinidense. El grito de dolor de Manuel Romero lo impresionó al juez, pero tocó primero la pelota Lucas Romero. Para mí no era falta. Es tiro libre, le va a pegar a la pelota de la Cruz. Tiro libre que corresponde en ataque al equipo de Trinidad. Frontal al arco de Falcón. Va al centro. Benítez solo, el disparo. Mal afuera. Buena acción, mala culminación de César Benítez. Tiro de portería para Recoleta. Si Paraguay gana el combo Chile-Colombia, tu TV te sale gratis. Te devolvemos el 100% de importe abonado en vales de compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Productos de los Andes. Instagram Productos de los Andes, Peirig. Hablando de las eliminatorias, fecha 14, señores, el martes a las 17 Bolivia recibe a Uruguay. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rombos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribe, llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. También el martes, Venezuela ante Perú en Santiago, Chile ante Ecuador. Repuestos con descuentos para Hyundai y Isuzu por tiempo limitado en repuestos automotor de Casa Central, Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Info 021-729-7878. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor de ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Va por arriba Trinidad, que vuelve a tener un tiro libre peligroso cerca del área sobre la zona derecha. Punta de la Cruz para la ejecución. En la barrera está solo López. Vendrá la orden del juez, manda a sus zagueros. El entrenador José Arrúa, está anda Silveira, Vera Melgarejo. Vendrá el tiro libre de la Cruz sobre la zona derecha. El partido 1-1. Tiro libre peligroso para Trinidad. Vuelve a dar la orden el árbitro del partido, Méndez. A punta de la Cruz, coloca centro, pelota bien arriba, al testazo. Balón al fondo, córner, no. Hoy saque de meta, tiro de esquina, córner para Trinidad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el segundo Trinidad, Víctor. Se molestaron en el salto los dos centrales de Trinidad, Da Silveira y Vera. En el medio estaba también Juan Núñez. Al final impulsa la pelota el zaguero central de Recoleta. No llegó ninguno de los de Trinidad. Pensé primeramente que fue Da Silveira, cuerpo de Núñez y córner.
pero el capitán de Recoleta fue el que se impuso en el juego aéreo y la quitó al tiro de esquina. Sobre la zona izquierda, arco de Recoleta, está Falcón dando indicaciones allí con Piris, que se ríe con Manuel Romero. Vendrá el córner, le pega de la Cruz, busca el gol olímpico, saca la defensa, insiste, atención Torres de cabeza, también de cabeza, va sacando Cardoso, la pelota de la Cruz, busca el segundo Trinense, balón arriba, saca Lucas Romero para Recoleta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro sector indica Cor. Están empatando Trinense Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. La salida de Lucas Romero para Recoleta. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Comprando 4 cubiertas tienes 20% de descuento más una mochila de regalo. Con tarjeta de crédito y todo hasta 10 cuotas sin intereses. Como mejor en todos los caminos. Saludo a todos los grandes amigos que van reportando sintonía desde el interior del país. Mañana el sorteo de la edición número 54 del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Así es, al mediodía conocerán sus destinos las selecciones de fútbol de salón, recordando que se juega en Villaliza como sede central, Pacaraí, Capiatá y Fernando de la Mora son las sedes este año. El último campeón es Paranaense y la pelota le va quedando a Román, la salida para Trinense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas. El martes, Colombia-Paraguay en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. A las 21 horas, el árbitro del encuentro será Facundo Tello de Argentina. En el VAR estará su compatriota Silvio Truco. Muy bien, tiro libre en su terreno para el equipo de Trinense. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicitagua.com.py. En Vileta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes. No está el acceso sur con el 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Pelotazo largo de Benítez a las manos del arquero Falcón. Repone Falcón para Recoleta, va el esférico bien arriba, tiene destino de Báez en mitad de terreno, anticipa Viera, la pelota le va quedando por ahora Manuel Romero, que bien zafó, le queda el rebote a Torres, carga el equipo de Trinense, buscó la diagonal, Torres perdió la pelota ante la marca de Lucas Romero, y el pelotazo largo de contra, se viene Ferreira que es rápido, le va a proponer el mano a mano a Da Silveira, ganó Ferreira, mete la diagonal, cruza Da Silveira, será córner, no se fue la pelota, va a insistir Ferreira para Recoleta. En UTI carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llamaros o escribirnos al 021-590-353. En UTI, que el futuro lo decidís vos. Mili Empeño, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. El juego sigue 1-1. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Remató lejos afuera. Manuel, fue Álvarez el que intentó de los dos hasta aquí mejor Trinense en esta etapa complementaria. Sí, sigue estando mejor, pero a esta altura yo no descarto nada. Y visto está el antecedente del primer tiempo, donde Trinense parecía que iba a arrasar y al final se encontró con el gol en contra, el gol que convirtió Juan Núñez. Sí me parece que en cualquier momento Alex Álvarez está para salir. El propio Romero ya redujo su potencial físico a esta altura. Creo que Camacho y Chiquito Jiménez pueden ser opciones. Pasa que con Chiquito va a tener que cambiar la forma de jugar, porque Chiquito es pelota larga, juego directo, cosa que hoy no está haciendo Trinense. Entonces seguramente estará en ese dilema José Arrúa de ver si ya recurre a esa opción o si espera un ratito más a ver qué se puede generar todavía con los dos delanteros en cancha. Señores, pelota para Recoleta. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Atención que va cargando Brian Ferreira, va Recoleta, el mano a mano que le propone allí, termina sacando Da Silveira, saque de costado cerca del banderín para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Carga Recoleta, aunque vuelve a retroceder mucho Ferreira para Luis Cardoso. Comienza desde el fondo el capitán Núñez para Recoleta. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Toque Experience. No romporten frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. El saque de meta, Zamudio y la salida para Trinense. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San Gion volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrir a nuestros showrooms. Olvídate los metales oxidados. Aplica con
convertir y dejarlo como nuevo. Impermeabilizar, reparar, silla, proteger, asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Está cargando Trinidense, aunque ya pierde la pelota Torres en ataque. Se viene la salida de López para el conjunto visitante. Le queda la pelota por ahora a Román por el medio. Era Báez el que intentaba. Va recapturando Veracruz para el conjunto local para Trinidense. Juega bien para Román. Román para Torres. Alcanza hasta el segundo. Cruza bien la marca. Qué bien se arrojó Cardoso cuando iba al segundo de Trinidense, Víctor. Es un gran cruce de Luis Cardoso porque si no se escapaba solo el jugador de Trinidense Manuel Romero. Salió a destiempo Juan Núñez y ahí es donde dejó descolocada su defensa. Se barrió a los pies Cardoso y justito pellizcó la pelota, o si no podía estar el segundo de Trinidense. La salida de López se equivoca, va recuperando César Benítez. Va Trinidense, pelota al área para Torres, frágil a las manos de Falcón. En Josep Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Josep Barber Oficial. En San Justo y Otros perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perfecto socorro en Inbú. Venta 0183309-813. Re San Justo Hierro. Levanta centro Ferreira. Le queda la pelota a López. Ataca. Recoleta punta. Juega por bajo sobre la zona derecha. Se mete Ferreira. Lo acompañan. Atención. Va Medina. Medina para Recoleta. El centro equivocado. Es córner o saque de meta. Tiro de portería para Trinidense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Cor. Van empatando Trinidense, Recoleta 1-1. Eso seguro Chaco. Entra un cambio en Trinidense, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Se viene Oscar Jiménez, camiseta número 9, y se retira Diego Torres. Primer cambio en el Sportivo Trinidense. Saque de meta para el dueño de casa. Lunes a sábado de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cuento. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Viera le regaló la pelota. López está. Salvó al arquero Zamudio. Zamudio salva el arco de Trinidense. Era gol de Ferreira, zurdazo. Vuela Zamudio, tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y cómo lo salvó Víctor Zamudio a su compañero Gustavo Viera. Increíble cómo entrega la pelota con tanta facilidad en la salida. Le permite profundizar a Recoleta y el disparo de Brian Ferreira, que ganó en velocidad, disparó fuerte. La mano salvadora de Víctor Zamudio. Vendrá el córner, pelota arriba, al testazo otra vez Zamudio. Zamudio se queda con el cabezazo de Núñez. Salida para Trinidense. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula saque el inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. El partido está 1-1. En Electroban, fiebre mundialista, comprando TVs de la marca HD Play, te regalamos pelotas, camisetas oficial de Paraguay y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santegui y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Perdió la pelota en la salida, Recoleta el disparo de la Cruz, más lejos afuera. Tiro de portería, ambos insisten, buscan el segundo, Víctor. Así es, se puso atractivo el partido, nos quedan 23 minutos para el cierre del juego y la sensación en el aire es que cualquier cosa puede pasar. Sigue estando mejor Trinidense, pero Recoleta ya demostró que puede lastimar incluso siendo inferior desde la posesión de pelota. Con el cambio que hizo recién José Arrúa, se abre a la izquierda ahora Manuel Romero, queda todavía a la derecha Román y los dos puntas son Álvarez y Chiquito Jiménez. Así va a atacar a partir de este momento el cuadro local. Es pelota para Recoleta. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Saque de costado en la salida sobre la zona derecha para Trinidense. En la americana buscamos hacer todo distinto. Escribiste al asterisco 8263 o escribinos al 0984-44037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Va recuperando la pelota Manuel Romero, se viene Trinidense, Romero juega por abajo, sube Joel Román, perdió la pelota Joel Román ante la marca de Lucas Romero. El balón por el medio para Brian Ferreira y la salida con Junior Noguera desde el fondo, va el zurdazo largo, atención que Ferreira es rapidísimo, alcanzará, llegó a la pelota, ganó fuera de cancha, centro, le queda el gol, está afuera, remató afuera, pegó me parece en veras, córner, tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Esta fue buenísima, primero por la forma en la que se tiró al costado Brian Ferreira, ganó en velocidad, parecía que le quedaba larga la pelota, igual metió el centro y con mucha determinación vino a la carrera Báez,
le pegó buscando el arco, rebotó en César Benítez, es córner, comienza a crecer un poquito más en esta parte del segundo tiempo Recoleta. Sobre el costado izquierdo, me parece que es Noguera el que le va a pegar con la zurda. La orden del juez, buscando el segundo, el desnivel. ¿Están revisando algo o no? Sí, ¿eh? Creo que sí, es que hubo un brazo despegado. A mí me pareció todo normal, pero por las dudas hay revisión. Entiendo que esa fue la jugada, que Báez remata y pudo haber un brazo del jugador de Trinidense evitando que la pelota vaya al arco. Remate de Báez y pega en el brazo, pero en realidad lo está recogiendo hacia su pecho. César Benítez, para mí no debería ser una jugada sancionable. Ahora autoriza el córner, así que no pasó nada. Vendrá Noguera y el córner, pelota arriba, testazo defensivo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Mejor. Siguen empatando, Trinidense Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. Recibe un bombazo en pleno rostro prácticamente de la Cruz. Queda mareado, golpeado el volante de Trinidense. Ahí pausa en el Martín Torres. Precio fijo con los imbatibles de stock, hamburguesas 4 unidades, CPG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Viernes de descuentos reales en Farmacia Catedral hasta 50% por call center. 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Viendo la repetición encima peor el impacto, porque si te pegan la frente, bueno, puede ser más pasable el tema, pero justo de la Cruz se da la vuelta y le pega en la oreja derecha, y generalmente cuando te pega un pelotazo en la oreja te quedas aturdido, no hay forma de que pueda resistir una persona firme semejante bombazo. Por eso uno entiende por qué tiene que recibir atención Luis de la Cruz. El juego está 1-1. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechugas de Pechugón. Pedí tu préstamo pymes en Banco y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Tiro de esquina sobre la zona derecha para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Le felicidad. pega Alejandro Silva, la orden del juez, el partido 1-1, busca el desnivel, la visita, Silva y el centro frágil, saca como puede César Benítez, va recuperando el equipo de Recoleta. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Minuto 32 del primer tiempo, siguen empatando 0-0 Uruguay y Argentina en el Estadio Centenario de Montevideo. Ferreira y el centro, la pelota arriba buscando Alejandro Silva, la pelota en el rebote le favorece a Noguera, coloca centro, rebote para Lucas Romero, se va a animar, va a Recoleta el disparo, mordido, pifiado, despeja César Benítez para Trinidense. Cocido con leche La Pradera en su presentación, Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones heladeras, energía para tu auto, arroz directos para vos. Informate en @Shell Paraguay. Saca la pelota Falcón, quedó tendido un futbolista veterinarense, pero está fuera del campo de juego, por eso deja seguir el árbitro del partido. El balón le va quedando Wilfrido Báez, saca a Chiquito Jiménez, lateral en su terreno para Recoleta. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, para que valora en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Venido Cibella, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrita preferida. Pero se golpeó mal Romero, me dio la misma sensación porque llegó forzado hasta línea de fondo, mete el centro y ahí en ese movimiento pierde el equilibrio y cae por el cartel, se golpea también, el cartel está cerca del alambrado, en el brazo izquierdo el golpe. Afortunadamente ya va retornando a la cancha sin problemas Manuel Romero. Perdió la pelota Lucas Romero, el disparo de Manuel Romero impacta en Lucas Romero. En el duelo de los Romero termina ganando Manuel. Es córner para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 1-1 está el partido. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca, así como el Albi Roca, que todo en la cancha. Chortivis tenga su seño en cada corte. Chortivis, sponsor oficial del Albi Roca. Vendrán dos variantes en instantes en Trinidense. Camión eficaz JMC robusta para cargar más y rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores. JMC Paraguay. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por habilitadas por el CONES, secretadas por la ANES. Infoserrano.tu.py. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Cambios en Sportivo Trinidense. Ingresa camiseta 7 Néstor Camacho. Se retiró Alex Álvarez y camiseta 11 Ronaldo Báez, y dejó el campo Manuel Romero. Allí están los cambios en el equipo local, que tiene un córner.
cerca de los 29 de la etapa complementaria. La orden del juez va de la Cruz, apunta de la Cruz, coloca centro, balón al área, testazo defensivo, despeja como puede Alejandro Silva para el equipo de Recoleta. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Ya mira Caricia. Va Melgarejo, ataca Trinidense, Melgarejo juega la pelota para Camacho, primer contacto con el esférico. Camacho ganó fondo de cancha, pierde tiempo, gana un córner. O saque de meta, Camacho está convencido de que es córner, pero es saque de meta, Víctor. A mí me pareció córner. Creo que el último en tocarla fue Blas Medina. Estaba muy seguro Camacho porque al final terminó cubriendo la pelota que lentamente traspuso los límites del campo. Al final fue... no pegó en Camacho. Sí, tiene razón el árbitro. Puntea Medina y pega en el empeine de Néstor Camacho, así que bien cobrada esta situación, era saque de arco para Recoleta. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros en Villagor. Están empatando Trinidense Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. Ferreira con la pelota, le va quedando atención a Iván Piri sobre el sector izquierdo, colocó centro al área, Ferreira de cabeza, saca la defensa con Da Silveira, insiste la visita con Lucas Romero, falta de Chiquito, no dice el árbitro, le sacó de manera lícita a Lucas Romero y se viene de la Cruz de contra. Paraguay Open 2025, vamos la data al 23 de marzo, ATP Challenger Asunción Toro, ha pasado de unir, recuperar multivitamínicos, acompañan este evento con Mango, cobra con QR, Banco Financiero Cooperativa desde tu celular, ingresa al monto general, QR, cobra y listo, descarga la app de billetera Mango. Ya que estábamos hablando de la jornada 14 de las eliminatorias, el martes se completa en Barranquilla las 21 Colombia-Paraguay, en Argentina, en cancha de River, en el más monumental Argentina-Brasil, el clásico sudamericano. Ahora con 140.000 guaraníes, ser afiliado de la Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad, UTI, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Venid a invertirte en el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online. En más de 1000 slots, estamos en slotdelsolonline.com. Iván Piri juega para Núñez, Núñez deja correr. Sube López, atención, encaró López, perdió la pelota y comete falta, dice el árbitro. Infracción de López que se enoja con el juez, el volante ofensivo de Recoleta. Tiro libre para Trinidense en su terreno. La Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la Vamos de Ecopetrol y aplicarle Ecopetrol. Vamos. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Barranquilla, ¿cómo no fue en eliminatoria, Víctor? En Bogotá sé que ganamos alguna vez. Y en Barranquilla hay una que ganamos 2-1, gol de Tony Sanabria. ¿Te acordás sobre el final? Suelta la pelota a Ospina y gol de Paraguay. Así es, sí, ganamos ya en Barranquilla. ¿Por qué no pensar en que podamos hacerlo de vuelta? Incluso el empate es como una victoria para nosotros. Sumamos ese puntito y seguimos encaminados. En realidad hoy me parece que nadie tiene dudas de que vamos a llegar al Mundial. Hay que ver en qué fecha. Con esto no quiero decir que estamos ya súper agrandados, confiados, pero por cómo viene el equipo es muy difícil que se le escape a Paraguay la chance de regresar al Mundial. Señores, tiro libre en su terreno para Trinidense. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, las instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 437.000 a Paraguay Inmobiliaria. Remate de Viera, pegan a Alejandro Silva, eso significa que habrá córner, tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre el sector izquierdo le pega Camacho con la zurda. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Centro de Camacho, vino Falcón. Falcón contra el poste izquierdo, le saca el gol a Melgarejo. Ganó bien por arriba, el testazo por bajo, atento Falcón, Víctor. Muy buen centro y muy buen cabezazo porque se impuso en el aire Diego Melgarejo. Hizo el gesto técnico como para darle potencia al balón, pica y llega con el vuelo Gonzalo Falcón. Buscaba segundo palo esa pelota de Diego Melgarejo. Trinidense otra vez comienza a salir porque hubo un tramo de 10 minutos donde parecía que Recoleta estaba mejor parado. Ahora con el ingreso de Jiménez, con el ingreso de Camacho, comienza a tener peso de vuelta el equipo local. Falta, tiro libre para Recoleta. La primera tarjeta amarilla del partido es para Juan Vera, zaguero de Trinidense. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Es pelota para el equipo de Recoleta.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordero. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Reiteramos, amonestado Juan Vera, tarjeta amarilla para el zaguero veterinario que está reclamando. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Recoleta. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crédito con tasa preferencial del 11,9% de hasta 96 meses de plazo para adquirir equipamientos e implementos profesionales. Comes y para tu mejor opción. Prepara un cambio, Trinidense, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Camiseta 13 ingresó Juan Salcedo y se retiró lesionado. Gustavo Viera. Es el cuarto cambio en Trinidense, pero ya es el último porque después no tiene ventanas disponibles, José Arrua. Está cargando Recoleta, sube Brian Ferreira. La marca de Juan Vera. Atención, falta. Falta. Y si es Vera, se va, No sé si fue Vera contra López. Y se va, sí. Expulsado. Acaba de recibir la tarjeta amarilla Juan Vera. Y en esta llegada de tiempo expulsado. Expulsado Juan Vera. Y si no me equivoco, Víctor, es la segunda expulsión de Vera en este torneo de apertura. Una fue en Villaliza. Y sí, y se lamenta porque sabe lo que hizo. Sin reclamos, la segunda amarilla a Juan Vera. En la primera nada que discutir, lo sujeta a Wilfrido Báez cuando ya le ganaba en velocidad y Trinidense estaba desarmado. Y la segunda, tengo dudas. Es falta, pero no sé si es para tanto realmente. Más con el nivel de arbitraje que estamos teniendo en las últimas fechas. Es una falta normal, común y corriente. Un jugador que se lanza a los pies del otro, llega a destiempo, no hay un impacto con plancha, no hay un impacto con vehemencia. Me parece que en esta segunda le podían dejar pasar. Sí, muy riguroso, extremadamente riguroso. Después, como siempre se dice, le van a buscar justificativo, que fue el contacto en una zona blanda que impidió que meta el centro, pero me parece que podía evitar esta segunda amarilla el juez del partido. Se va sin reclamo Juan Vera, sabe que en el fútbol paraguayo estas son de tarjeta, así que se queda con 10 Sportivo Trinidense y encima ya no puede rearmar su defensa porque se quedó sin cambios José Arrua. Señores, con 10 Trinidense expulsado Vera. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 36 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros. Empatan Trinidense, Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. Alejandro Silva y el tiro libre. Magnífica chance para ampliar, para pasar al frente en realidad para Recoleta, para darlo vuelta. 1-1 está el partido, señores. Tiro libre peligroso para Recoleta. Alejandro Silva se tiene mucha confianza. 12 la barrera. Centro o directo al arco. La orden del juez de Méndez. Va Alejandro, va Silva, apunta al disparo. Lejos afuera, no pasó nada. Saque de meta para Trinidense. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrilleros. Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezaste tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillos, tejagramas, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Y ahora muestran otra repetición. No me convence. Podía dejar pasar tranquilamente la amarilla. No había mucho peligro en esa situación. Era un jugador entrando por el costado, pero no es que iba solo corriendo, tenía otro central para el cierre y la jugada no me parece fuerte como para una segunda amarilla. Se sabe que la vara de la segunda tarjeta sube más. Si era de primera, le perdonamos al árbitro porque la primera siempre es más fácil de sacar, pero la segunda tenía que tener otra consideración y al final lo deja con 10 a Trinidense para los últimos minutos. Va sacando desde el fondo Piris para Recoleta. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Mañana por la fecha 10 del torneo de apertura, General Caballero Libertad en el Estadio Carendé a las 18:15 horas. El árbitro del partido, Blas Romero, en el bar Derlis Benítez. Muy bien Noguera, y el ataque lo quiere ganar Recoleta, decidido, buscando el segundo. Brian Ferreira dentro del área, lo acompaña Piri Ferreira, tira al arquero, saca Zamudio, insiste la visita, piden falta los de Trinidense, el árbitro deja seguir, cayó al suelo, no hay falta. Noguera reclama, buscando la salida, Melgarejo con Camacho para Trinidense. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida.
Ya había comenzado a crecer a partir de los 70 más o menos Recoleta, y ahora esta expulsión de Vera es una confirmación, porque sobre el final va a jugarse el todo por el todo. Recoleta sabe que está ante una gran chance de aprovechar y llevarse los 3 puntos jugando de visitante. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrá el córner de Alejandro Silva sobre la zona izquierda. Tiro de esquina, córner. Nos apura Alejandro Silva, se dilata el córner para la visita. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. Lo rompo por ti, pronto tenemos que probarlo ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Ya mira Caricia. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cambio en Recoleta, ingresa camiseta 11 Lucas González y se retira Alejandro Silva. Vendrá el córner de Noguera sobre costado izquierdo para Recoleta al centro, saca Zamudio. Ronaldo Báez se queda con la pelota en la salida para Trinense. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le, aposta a ganar, lo cambia todo. 39 de juego, etapa complementaria, el partido está 1-1. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco, más respaldo total. Si Paraguay gana el combo Chile Colombia, tu TV te sale gratis, te devolvemos el 100% del importe abonado en vales de compra. Previsto la mejor casa de electrodomésticos del país. Quedó sentido Brian Ferreira, delantero de Recoleta, se va recuperando. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Cor. En el Martín Torres, en Santísima Trinidad, Trinense, Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. Aquí hubo falta de Salcedo y si vamos al criterio del árbitro tenía que ser amarilla. Y ni siquiera cobró falta, por eso a veces uno no entiende las decisiones que se toman, porque es la misma. Ferreira gana la posesión, llega a destiempo Juan Salcedo, lo toca abajo, pero no hubo tarjeta en esta oportunidad. Ni siquiera falta porque es lateral para Trinidense finalmente. El juego está 1-1. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanzar siempre con Kenton, Chaco, más respaldo total. Desde la opinión de Alamos Mendoza, Cacopa, su brinde por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Se va recuperando Ferreira, pero de todas maneras lo van a asistir a un costado del campo de juego. Va a continuar el fútbol 1-1. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Escribió en la mal 021-729-4600. Estudian a Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Juan Salcedo desplaza la pelota en campo rival, carga Trinense el centro, las manos del arquero. Falcón Seguro le indica a sus compañeros que vayan al frente. Busca la victoria Recoleta. Lleva tu repuesto con descuentos ahora exclusivo para Hyundai o Isuzu en repuestos Automotor, Casa Central, Encarnación y Ciudad del Este. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1. Y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Se rearma así Trinidense, pasa a jugar de lateral derecho de la Cruz. Primer central César Benítez, Conda Silveira, por izquierda Melgarejo. Y tiene que hacer el sacrificio de entrar al medio junto a Juan Salcedo, Ronaldo Báez. Va a terminar jugando en el doble 6. Ronaldo Báez, abierto a la derecha Román, abierto a la izquierda Camacho y como único punta Chiquito Jiménez. Así se las arregla José Rúa, que repito, ya no tiene posibilidad de modificación. Salida que corresponde a Recoleta. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Comprando 4 cubiertas tienes 20% de descuento más una mochila de regalo. Con tarjeta de crédito y te cuesta 10 cuotas sin intereses. Cumo, mejor en todos los caminos. La pelota sobre la zona derecha se viene. Atención, el conjunto de Recoleta va subiendo bien Noguera. Noguera tiene el control, la pelota quiere comandar el ataque, levanta centro, busca por arriba, atención Ferreira, le queda Lucas González, saca Báez, pelota al fondo, tiro de esquina sobre la zona derecha para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Quiere ganarlo por arriba Recoleta. Ceramiquita Guaso, que para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramiquitagua.com.py. En Milita contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, 9 tal Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Le va a pegar a Noguera con la pierna zurda sobre la banda derecha. Va Recoleta, pelota arriba, anticipa Núñez. Será córner, que dice el juez. El saque de meta es córner. Núñez reclama córner, el árbitro dice tiro de portería para Trinense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Final del primer tiempo. 0 para Uruguay, 0 para Argentina en el Estadio Centenario de Montevideo. Muy bien, fecha 13 de las eliminatorias.
Por ahora 0-0 entonces Uruguay-Argentina. Va a sacar Zamudio para Trinidense. Diseña tu éxito en la UTI. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mil empeño, Fentarlo, Cotia de Oro y Plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeño. Ferreira y el ataque de Recoleta. Ferreira en diagonal. Qué mal le pegó Ferreira. Tenía opciones. Lejos el disparo. Pelota para el conjunto de Trinidense. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Hasta ahora Recoleta no aprovechó el ingreso de Lucas González. Entró Lucas González, ni un centro para él. Todavía no tuvo contacto con la pelota y creo que por eso le reclaman a Brian Ferreira, porque ahora Ferreira está abierto a la izquierda, hizo el movimiento para el centro y en vez de buscar opción de pase, opción de meter la pelota para la cabeza del compañero, sacó un disparo que fue horrible. Se está yendo el partido 44-1-1. Camacho en el piso, tiro libre, campo rival para Trinidense. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San John volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrirlo en nuestros showrooms. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Le va a pegar. Atención de la Cruz. A pesar de tener uno menos, Trinidense se tiene fe, confianza de que lo puede ganar. La orden del juez de la Cruz le reclama algo al árbitro 12 la barrera. Vuelve a indicar que se ejecuta el tiro libre. El juez Méndez se dilata mucho con De la Cruz. Colocó centro, pelota al área. Chiquito de cabeza, mano afuera. Tiro de portería para Recoleta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica. Corre. Empatan Trinidense Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. Saca Piris para la visita. En 12 Barber, servicio de corte, barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. En San Justo de Oro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y prospectos Socorro Ñembú. Ventas al 098-309-813. Redes San Justo y Oro. No se quiere complicar, termina sacando como puede la pelota Ronaldo Báez, al igual que César Benítez. 4 de adición, se juega hasta los 49 este partido. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, Parotería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Saca Ronaldo Báez, lo buscan a Román. La marca en su terreno por parte de Cardoso. Cardoso con Falcón. Confiado, busca por arriba Recoleta. Sube Ferreira. Intenta, pero no llega Lucas González. Quedó tendido un futbolista veterinarense. Creo que es Da Silveira. Se recupera. Va a despejar Zamudio. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. La pelota le va quedando a César Benítez. Es Da Silveira y que repone de cabeza. De espaldas al arco, aguanta Chiquito Jiménez, pierde el balón, va sacando la defensa de Recoleta con Núñez. En Electroban Fiebre Mundialista, comprando TVs de la marca HD Play, te regalamos pelotas, camisetas oficial de Paraguay y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada, tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. El próximo fin de semana comienza la división intermedia. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos, están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Va a sacar Zamudio desde el fondo. Se está yendo el partido 46, casi 47. Hablando de la fecha 1 de la intermedia. El viernes 28, 2 partidos. Independiente Campo Grande ante Encarnación. San Lorenzo recibe a Pastoreo. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos o niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur. Teléfono 021-227-3708. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. El sábado 29 de marzo, Guaireña ante Capiatata. Acuario enfrenta a River. Precios fijos con los imbatibles stock, hamburguesas 4 unidades CPG 6.400 guaraníes, asiste Girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Viernes de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta 50% por call center. 627-7000 en Farmacias Catedral. Vamos a cuidarte. Va González, carga López, Pisolar hasta el gol de Recoleta. Vino Zamudio con la cara. Zamudio con el rostro, con la cara, señores, se jugó la vida y le saca el gol de la victoria López. Parecía al tanto del triunfo para Recoleta, le puso el rostro Zamudio. Es córner para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad.
A veces solemos decir sacó la cara por el equipo y aquí se aplica literalmente esta frase porque salva a Víctor Zamudio, el remate de zurda de Matías López que se sacó a 2 rivales de encima y en el achique el arquero puso el rostro. Esa es una virtud porque hay muchos goleros que ante el remate directo dan la vuelta a la cara y pierden la referencia de la pelota. Esta vez se jugó la vida. Víctor Zamudio tapó dolor en la cara, pero en este momento eso es lo de menos para él, porque era gol de triunfo en el último suspiro para Recoleta si no aparecía el rostro del arquero de Trinidad. El partido 1-1, sentido Zamudio. Ponle pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechugas de Pechugón. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Carapeguá 12 de junio y Resistencia Guaraní de Fran el domingo 30 de marzo. El lunes 31, Santander Rubio Ñu y Sol América Fernando de la Mora. Fecha 1 de la intermedia. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones El adheridas. Energía para tu auto, arroz directo para vos. Informate en @Shell Paraguay. Se va recuperando Zamudio, señal de que va a continuar el fútbol. Me parece que es lo último del partido. El árbitro va dialogando con Zamudio. Vendrá el córner para Recoleta. Recorre Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Recorre Electric Saeca. Así como la Albirroca que todo en la cancha. Chortivítica su sello en cada corte. Chortivife, sponsor oficial de la Albirroca. Vendrá el córner, señores. El córner, lo último del partido. Tiro de esquina, le va a pegar la pelota a Noguera. Vendrá el córner, el árbitro observando cada detalle dentro del área. La orden del juez, se va al partido, casi 50 de juego. Cómo se dilata el córner, pase corto. Noguera para Ferreira, este para Noguera, no está en posición adelantada, no. Y saque de costado finalmente para Recoleta. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Empatan Trinidad, Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. Qué desperdicio el último córner de Recoleta. Minuto 95, 11 contra 10. Estaban todos en el área, hacen 2 toques cortos, un centro por bajo. Un desperdicio total. Era la última oportunidad para Recoleta, que se va a lamentar no haberse llevado la victoria en este partido. Se está yendo el partido, salida para Recoleta. Campeón eficaz JMC robusta para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores. JMC Paraguay. Pensás en tu futuro, elegir la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Tendrá una última Recoleta. Ferreira encaró. Escapó de la marca de la Cruz, la falta de Salcedo, tiro libre y es peligroso para Recoleta. Paraguay Open 2025, Paola, hasta el 23 de marzo, ATP Challenger Asunción Turfa, pasa de unir, recuperar multivitamínicos, acompañan este evento. Con Mango, cobra con QR, Banco Financiero Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo, descarga la app de billetera Mango. Amonestado Salcedo, tiro libre de Noguera para Recoleta, balón bien arriba, dentro del área, el testazo. Saca la defensa, córner que corresponde a Recoleta, que sigue presionando Víctor. Atento César Benítez porque ya detrás de él estaban 2 jugadores para empujarla. Justito llegó, se la quitó de la cabeza a Juan Núñez, que otra vez estaba a centímetros de convertir otro tanto y fue lo último. No hubo tiempo para el córner. Resultado final, igualdad en cancha de Trinidad. Señores, no hay tiempo para el tiro de esquina final. Final del juego, final del partido en Santísima Trinidad, en el Martín Torres. En el inicio de la fecha 10 de la apertura, empataron Trinidense Recoleta 1-1. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario final de Víctor Villalba en una presentación de... Quitador para acá, olor hay un quitador de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. De la salud tiene pedido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Haciendo un balance general del partido, termina siendo justo el empate porque ambos tuvieron sus momentos. Trinidense estuvo mejor en varios tramos, pero Recoleta sobre el final siento que tenía que apretar un poquito más estando 11 contra 10 y no lo hizo. Por eso al final, por más de que en un momento decíamos que Trinidense estaba mejor y el sabor era más interesante para Recoleta, eso se invirtió porque el sabor termina siendo mejor para Trinidense. Tuvo que resistir al final hasta moviendo las piezas, improvisando ciertamente con un jugador menos. Terminó aguantando el empate que obviamente es más interesante para ellos. Recoleta